Mi gente, escuchen bien. No es una historia inventada. No, es algo que me pasó de verdad, y lo llevo clavado en el pecho hasta hoy como si fuera una herida abierta. A veces guardamos tanto silencio que acabamos creyendo que ya no tenemos voz, pero aprendí que contar es también liberarse. Mi nombre es Dolores Martínez. Tengo 74 años y vivo en San Miguel de Allende, en el corazón de Guanajuato, México. Hija de campesinos, crecí entre maizales, procesiones y la dureza de un tiempo en que la mujer tenía que bajar la cabeza para todo, para el padre, para el marido, para el cura. Me casé joven con Joaquín Ramírez, crié a 3 hijos a pulso y, como tantas mujeres, aprendí a tragarme lo que dolía para no deshacer a la familia. Pero fue en una tarde calurosa y polvorienta, revolviendo en los trastos viejos de la casa antigua, que mi vida cambió de rumbo. Encontré una caja de zapatos escondida en el fondo del armario, cubierta de polvo y recuerdos. Dentro, cartas del cura de la parroquia dirigidas a mi hermana Teresa, palabras escritas con letra bonita, pero llenas de veneno escondido entre bendiciones y consejos. Fue cuando me di cuenta de que toda aquella fe que habíamos construido a su alrededor era una fachada, una mentira bien arreglada. Y yo les pregunto a ustedes, ¿han sentido alguna vez el corazón desplomarse en el pecho, como si descubrieran que todo en lo que creían no era más que un engaño? Pues así fue como empezó mi lucha. El aire de la tarde en San Miguel de Allende pesaba como una manta de lana caliente y polvorienta. Dentro del cuarto de techo bajo, donde la luz del sol se infiltraba en franjas doradas a través de las rendijas de la persiana de madera, reinaba un silencio casi sagrado, roto solo por el zumbido lejano de una chicharra y por el sonido seco y susurrante de papel viejo. Era un sonido que parecía cargar décadas de secretos, y tal vez las cargaba. ¿Cuántos secretos puede guardar una familia antes de que empiecen a filtrarse por las grietas, como la luz del sol? ¿Cuántas historias no contadas se esconden en cajas viejas, esperando que una mano curiosa las libere? Si tú, como yo, crees que toda familia tiene un baúl cerrado en el desván de la memoria, entonces te pido que te quedes. Suscríbete, porque la historia que estoy a punto de desvelar es la llave que abre uno de esos baúles, y lo que hay dentro puede cambiar para siempre la forma en que vemos la fe, el silencio y el valor. Las manos de Dolores Martínez, nudosas y manchadas por el tiempo y el trabajo, temblaban ligeramente mientras levantaban la tapa de una caja de zapatos de cartón descolorido. El olor a moho y a un perfume de lavanda, hacía mucho olvidado, ascendió, invadiendo sus fosas nasales. Era el olor de la juventud de su hermana, Teresa. La caja estaba escondida en el fondo del ropero de cedro, debajo de una pila de colchas bordadas que nadie usaba desde hacía más de 30 años. Dolores solo estaba ordenando, tratando de hacer espacio, una tarea mundana para una tarde de martes. Pero el destino, o quizás solo el azar, tenía otros planes. Dentro de la caja, atado con una cinta de satén azul que alguna vez fue vibrante y ahora era un fantasma pálido de su color original, había un fajo de sobres. No eran muchos, quizás unos 15 o 20. La caligrafía era elegante, inclinada, inconfundiblemente masculina, y el remitente, escrito discretamente en la esquina superior de uno de los sobres, hizo que el corazón de Dolores diera un salto doloroso y cayera al fondo de su estómago como una piedra. Padre Antonio Morales. Parroquia de San Miguel Arcángel. Su primer instinto fue cerrar la caja, empujarla de vuelta a la oscuridad, debajo de las colchas, y olvidar. La negación era un refugio cómodo que su familia había habitado por generaciones, pero algo la detuvo. Una curiosidad mórbida, un sentido del deber, o quizás el eco fantasmagórico de la melancolía que siempre había envuelto a su hermana como un chal. Con dedos vacilantes, deshizo el lazo. La cinta, frágil por la edad, casi se desintegró al tacto. Tomó la primera carta. El papel era fino, casi traslúcido. La fecha era de 1968. Dolores tenía 28 años entonces, ya madre de 2 hijos, ahogada en pañales, frijoles en la olla y la preocupación constante por la cosecha de maíz. Teresa era una niña de 16, con ojos que todavía contenían el cielo entero y una devoción que rozaba lo sublime. Mi querida Teresa, palomita de Dios, comenzaba la carta. El saludo provocó un escalofrío en la espalda de Dolores. Era demasiado íntimo, demasiado dulce. Tu pureza ilumina nuestra parroquia, y en mis oraciones pido al Señor que te proteja de todas las tentaciones mundanas.
pero que sepas que tu alma es un jardín tan raro que incluso un humilde siervo de Dios como yo se siente compelido a admirarlo de cerca. Tu confianza en mí es un regalo divino, y lo guardaré como el más sagrado de los tesoros. Recuerda lo que hablamos. Nuestro vínculo es especial, bendecido. No debe ser manchado por las comprensiones estrechas del mundo. Es un secreto entre tu alma y Dios, y yo soy solo el humilde intermediario. Dolores sintió que le faltaba el aire. Las palabras eran como terciopelo, pero por debajo de ellas sentía la textura áspera y fría del acero. Manipulación, disfrazada de piedad, envuelta en lenguaje sagrado. Abrió otra carta. De unos meses después. El tono había cambiado. Era más urgente, más posesivo. Teresa, ¿por qué parecías tan distante hoy en misa? Tu distracción me hiere. ¿Acaso las conversaciones tontas de tus amigas están envenenando tu espíritu? Recuerda, ellas no comprenden la profundidad de tu fe, la conexión que estamos construyendo. Me perteneces en espíritu, así como perteneces a Dios. Desobedecer mi guía es desobedecerlo a Él. Búscame detrás de la sacristía mañana, después de la novena. Necesitamos rezar juntos, solo nosotros dos. Una náusea amarga subió por la garganta de Dolores. Las piezas del rompecabezas de 74 años de su vida comenzaron a encajar con una precisión brutal. La tristeza perpetua en los ojos de Teresa, su negativa a aceptar a cualquier pretendiente, su vida recluida, dedicada a una iglesia que parecía darle más consuelo que alegría. No era devoción, era una jaula invisible, construida con palabras de bendición y barrotes de culpa. Y el padre Antonio, el hombre que todos en San Miguel veneraban como un santo, era el carcelero. Miró sus propias manos, que ahora sostenían las cartas como si fueran serpientes venenosas. El temblor se había transformado en una furia fría y controlada. Durante 50 años, había vivido al lado de su hermana, compartiendo el mismo techo, la misma comida, la misma sangre, y nunca había sabido de la prisión en la que Teresa vivía. El silencio de aquella casa, que siempre había pensado que era de paz, era en realidad el silencio del sufrimiento. Y en ese momento, con el sol de la tarde muriendo afuera, Dolores Martínez se hizo una promesa a sí misma. El silencio terminaría allí, en ese cuarto polvoriento, hoy. Para entender la profundidad del abismo que se abrió a los pies de Dolores, es necesario retroceder en el tiempo, a la tierra roja y al cielo azul implacable del Bajío mexicano. Dolores Martínez nació en 1944, la primera hija de Inés y Mateo, en un pequeño rancho en las afueras de San Miguel de Allende, Tuxtla. Su infancia estuvo marcada por el olor a tierra mojada después de la lluvia, por el sonido de las campanas de la parroquia llamando a la misa de las 6, y por la rigidez silenciosa de su padre, un hombre que hablaba más con las manos en el azadón que con la boca. Su madre, Inés, era la guardiana de la fe, una fe simple, inquebrantable, tejida con novenas, rosarios y una confianza absoluta en la autoridad de la Iglesia. Para Inés, el cura era la voz de Dios en la tierra, y sus palabras eran ley. Fue en este ambiente de trabajo duro y devoción ciega que Dolores y, 8 años después, Teresa, fueron criadas. Dolores era como el padre, práctica, resiliente, con los pies firmemente plantados en el suelo. Sus sueños eran modestos: un buen marido, hijos sanos, una despensa siempre llena. A los 19 años, se casó con Joaquín Ramírez, un hombre de pocas palabras y manos callosas, tan predecible y sólido como las colinas que rodeaban el rancho. Su vida se desarrolló como un guión ya escrito: el nacimiento de su primer hijo, Mateo Jr., luego Carmen, y por último, el menor, Ricardo. Su rutina era un ciclo interminable de moler maíz para las tortillas, lavar ropa en el lavadero de piedra, cuidar de los animales e intentar extraer de la tierra el sustento de la familia. Teresa era lo opuesto: delicada, soñadora, con una sensibilidad que parecía inadecuada para la dureza de la vida en el campo. Si Dolores era la tierra, Teresa era el agua, reflejando el cielo, cambiando con el viento. Amaba las flores, las canciones tristes de los mariachis y, sobre todo, amaba la iglesia. La misa no era una obligación para ella, era un refugio. El olor a incienso, la luz filtrada por los vitrales, el canto en latín, todo la transportaba a un mundo lejos del polvo y el sudor.
Era la protegida de la madre, la pequeña santa de la familia. Mientras Dolores aprendía a matar una gallina y a coser un roto en la ropa del marido, Teresa aprendía a bordar manteles para el altar y a decorar la iglesia para las fiestas de los santos patronos. Y fue en ese ambiente que el padre Antonio Morales entró en sus vidas. Llegó a la parroquia a principios de los años 60. Un hombre joven, de unos 30 años, con una sonrisa carismática, ojos oscuros e intensos y una oratoria que cautivaba a todos. No era como el cura anterior, un viejito somnoliento que apenas podía terminar el sermón. El padre Antonio tenía energía, organizaba kermeses, visitaba a los enfermos, se acordaba del nombre de cada niño. En poco tiempo, se convirtió en la figura más respetada y amada de San Miguel. Dolores, siempre práctica, lo veía con un respeto distante. Era el cura, una figura de autoridad, y eso bastaba. Pero para la joven Teresa, él era más. Era un faro. El cura notó la devoción de la niña y comenzó a prestarle una atención especial. La elogiaba por su fe, le prestaba libros religiosos, la invitaba a ayudar en la sacristía. Su hermana tiene un alma especial, Inés, le dijo una vez a la madre de ellas, con una mano posada paternalmente en el hombro de Teresa. Una vocación para las cosas de Dios. Necesitamos nutrir eso. Inés y Mateo sintieron el pecho hincharse de orgullo. Su hija, notada por el cura, era una bendición. Nadie cuestionaba, nadie veía nada más allá de la benevolencia de un pastor cuidando de su oveja más preciada. Dolores, ocupada con sus propios hijos pequeños, veía las visitas frecuentes del cura a su casa y los largos paseos que él daba con Teresa por el jardín de la iglesia, como parte de esa orientación espiritual. Si sentía una leve incomodidad, una punzada de algo que no podía nombrar, la apartaba. ¿Era envidia? ¿Celos de la atención que la hermana recibía? Se reprendía a sí misma por tales pensamientos mezquinos. El cura era un hombre de Dios, y Teresa era la pureza en persona. ¿Qué podría haber de malo? Los recuerdos ahora volvían a Dolores con una claridad dolorosa, teñidos por la terrible luz de la revelación. Se acordó de una tarde de domingo, con la familia reunida en el patio después del almuerzo. Joaquín y su padre hablaban de la sequía, su madre cuchicheaba con una vecina sobre una boda arreglada, y sus hijos corrían detrás de las gallinas. Teresa, entonces con 17 años, estaba sentada un poco apartada, leyendo un libro de tapa dura que el padre Antonio le había prestado. Su pretendiente de la época, un joven llamado Javier, hijo de un comerciante local, se le acercó. Era un buen muchacho, educado, trabajador y visiblemente encantado con Teresa. Intentó sacarle conversación, preguntándole por el libro. Teresa respondió con monosílabos, sin quitar los ojos de la página, con el cuerpo tenso. Javier, avergonzado, acabó por alejarse. Más tarde, Dolores le preguntó a su hermana, ¿por qué fuiste tan fría con Javier? Es un buen partido. Teresa cerró el libro bruscamente. Sus ojos, normalmente tan dóciles, tenían un brillo asustado. El padre Antonio dice que esos muchachos solo tienen intenciones mundanas, que pueden desviar mi alma del camino de Dios. Pero, Teresa, casarse y tener una familia también es el camino de Dios, argumentó Dolores, confundida. No para todos, respondió Teresa, con la voz baja, casi un susurro. Algunas almas son elegidas para un propósito mayor. El padre me ayuda a entender eso. Dolores no insistió. ¿Quién era ella para cuestionar las palabras del cura? La conversación la dejó inquieta, pero la guardó en el mismo baúl mental donde ponía todas sus preocupaciones no resueltas. Otro recuerdo, más nítido, más perturbador, era la fiesta de Corpus Christi. La ciudad entera estaba en las calles. La procesión serpenteaba por las calles empedradas, llenando el aire con olor a incienso y flores. Teresa, como siempre, era una de las jóvenes elegidas para llevar canastas de pétalos de rosas y arrojarlos al paso de la custodia. Estaba preciosa con su vestido blanco, el pelo negro trenzado con cintas. Dolores la observaba desde lejos, sosteniendo la mano de su hijo Ricardo. El padre Antonio encabezaba la procesión, solemne con sus vestiduras doradas. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de Teresa. No fue la mirada de un pastor a su oveja, fue algo más. Una mirada posesiva, intensa, que pareció clavar a Teresa en su sitio. Dolores vio a su hermana vacilar, el color desaparecer de su rostro.
Una de las niñas a su lado tuvo que sujetarle el brazo para que no cayera. Esa noche, Teresa tuvo fiebre. La madre dijo que era el calor, la emoción. Pasó la noche delirando, susurrando frases inconexas sobre ángeles y sombras. Dolores se sentó junto a su cama, poniéndole paños fríos en la frente. En un momento de lucidez, Teresa le agarró la mano. Sus ojos estaban enormes, llenos de un pánico que Dolores nunca había visto antes. Dijo que soy suya, Lola, susurró, usando su apodo de la infancia. Dijo que Dios me la entregó a él. ¿Quién, Teresita? ¿De qué estás hablando? Pero Teresa ya se había sumergido de nuevo en el delirio, y a la mañana siguiente, cuando la fiebre bajó, no recordaba nada, o fingía no recordar. Cuando Dolores intentó tocar el tema, Teresa se encogió y dijo, fue solo una pesadilla. Y Dolores, una vez más, lo dejó pasar, porque la alternativa, que un hombre de Dios pudiera ser la causa del miedo de su hermana, era impensable. Era más fácil, más seguro, creer en las pesadillas. De vuelta al presente, al cuarto silencioso y polvoriento, Dolores sentía el peso de cada uno de esos recuerdos, de cada oportunidad perdida, de cada vez que se negó a ver lo que estaba justo frente a ella. La culpa era un sabor amargo en la boca. Tomó otra carta del montón, esta con fecha de 1970. Teresa tendría 19 años. La caligrafía del cura era más apresurada, las líneas más juntas. Teresa, tu madre me ha dicho que la familia de Javier Salazar ha vuelto a buscar a tu padre. Me sentí profundamente perturbado. ¿No habíamos acordado ya que tu vida pertenecería a un propósito más elevado? Ese muchacho, con sus manos sucias de dinero y su mente llena de pensamientos carnales, solo puede ofrecerte una vida de servidumbre mundana. Te atraparía, te usaría, y tu alma, ese lirio que cultivo con tanto cuidado, se marchitaría. La arrogancia, el sentido de propiedad, hizo que la sangre de Dolores hirviera. No la estaba guiando, la estaba aislando. Eres débil, mi pequeña paloma. Te dejas influenciar, por eso me necesitas. Necesitas mi fuerza, mi guía. Rechaza esa propuesta. Diles a tus padres que tu vocación es servir a Dios en la parroquia, a mi lado. Si se resisten, recuérdales lo que significa desafiar la voluntad del Señor. Y si tú misma dudas, recuerda que sé cosas sobre ti, sobre tus pensamientos más íntimos, cosas que solo me has confesado a mí. Sería una lástima que tu reputación, tu imagen de santita, se viera manchada por malentendidos. Ahí estaba, la amenaza velada, el chantaje emocional envuelto en falsa preocupación. Dolores sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El secreto entre tu alma y Dios no era un tesoro sagrado, era un arma que él había apuntado a la cabeza de una chica de 19 años para mantenerla bajo su control. Recordaba aquel periodo. Teresa se había enfermado de nuevo, una tristeza profunda que la dejó en cama durante semanas. Se negó a ver a Javier, se negó a comer. Sus padres, desesperados, llamaron al padre Antonio. Él pasó horas encerrado en el cuarto con ella. Cuando salió, anunció solemnemente: Teresa ha tomado su decisión. Dedicará su vida a Dios y a la Iglesia. No se casará. Sus padres, confundidos pero obedientes, aceptaron. Lo vieron como un sacrificio noble, un honor. Dolores, en ese entonces, sintió un alivio mezclado con tristeza. Alivio porque su hermana parecía más tranquila después de la decisión. Tristeza por una vida que nunca tendría. Nunca imaginó que la elección de Teresa se había hecho bajo la mira de un arma invisible. La última carta del fajo era diferente. Era más corta, escrita en papel de peor calidad, y la fecha era de 1975. El tono era frío, casi cruel. Tu melancolía se está volviendo agotadora, Teresa. Tu tristeza es una ofensa a Dios. Tienes el honor de servirme, de estar cerca de un hombre de Dios, y aún así vives con esa cara de funeral. Sé agradecida. Otras darían cualquier cosa por estar en tu lugar. Deja esa autocompasión y cumple con tus obligaciones. No hagas que me arrepienta de la protección que te he ofrecido. La máscara había caído por completo. El pastor cariñoso se había revelado como un tirano. Dolores cerró los ojos. La imagen de su hermana, no la joven de 20 y tantos años, sino la mujer de 66, que estaba sentada en la sala en ese preciso momento, acudiendo a su mente. Una mujer que nunca reía de verdad, cuyos hombros siempre estaban encorvados, como si cargara un peso invisible. Ahora Dolores sabía el nombre de ese peso: Antonio Morales.
Juntó las cartas con un cuidado casi reverente. Ya no eran solo trozos de papel. Eran pruebas. Eran la voz silenciada de su hermana. Eran 50 años de dolor condensados en tinta descolorida. Y ella, Dolores, sería la persona que haría que esa voz se escuchara. Dolores bajó las escaleras de madera, que crujieron bajo sus pies a cada paso. El sonido parecía hacer eco de la fragilidad de su propia resolución. Las cartas estaban seguras en un bolsillo de su delantal, tibias contra su piel. En la sala de estar, la televisión estaba encendida a bajo volumen, mostrando una telenovela de la tarde con actores excesivamente dramáticos. Teresa estaba sentada en su sillón de siempre, la aguja de ganchillo moviéndose con una velocidad rítmica e hipnótica en sus manos. Estaba haciendo otro mantelito de encaje, como los cientos que ya había hecho, y que se acumulaban en cajones por toda la casa. Dolores se detuvo en el umbral de la puerta y simplemente observó. Observó a la hermana que creía conocer. Teresa tenía 66 años, pero parecía mayor. Su cabello, antes de un negro brillante, era ahora una maraña de hebras blancas y grises, recogido en un moño suelto en la nuca. Su rostro era una red de arrugas finas, especialmente alrededor de los ojos y la boca, las arrugas de una tristeza crónica, no de risa. Llevaba un vestido sencillo, de color beige, y un chal de lana sobre los hombros, a pesar del calor. Siempre tenía frío, decía, pero Dolores ahora se preguntaba si el frío no venía de adentro. Sus ojos, que en su juventud eran tan vivos, estaban opacos, fijos en el trabajo de sus manos, como si el mundo entero se redujera a ese pequeño círculo de hilo y aguja. Había vivido así durante décadas. Una existencia silenciosa, marcada por las idas diarias a misa, por el trabajo voluntario en la iglesia, limpiando los candelabros, arreglando las flores del altar, lavando las vestiduras de los monaguillos, y por las horas interminables en su sillón, haciendo ganchillo. Nunca viajó, nunca tuvo un amor, nunca tuvo hijos. Su vida había sido un largo y monótono pasillo que llevaba de la casa a la iglesia, y de la iglesia de vuelta a casa. La gente del pueblo la trataba con una mezcla de lástima y respeto. Teresita, tan devota, decían, una verdadera sierva de Dios. Veían su vida sin matrimonio y sin hijos no como una ausencia, sino como una elección sagrada, una renuncia. La misma Dolores, durante mucho tiempo, lo creyó. Era más fácil que enfrentar la verdad incómoda de que la vida de su hermana era terrible, insoportablemente vacía. Dolores se acercó y se sentó en el sofá frente al sillón de Teresa. La hermana no levantó la vista. «Teresa», comenzó Dolores, con la voz más ronca de lo que pretendía. El movimiento de las agujas se detuvo. Lentamente, Teresa levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Dolores, y en ellos había la cautela de un animal que se ha acostumbrado a ser herido. «Sí, Lola». Dolores respiró hondo. ¿Cómo empezar? ¿Cómo arrancar una herida que había estado cerrada durante 50 años? Decidió ir por la verdad directa. Estaba ordenando el ropero del cuarto de huéspedes. Encontré una caja. Tu caja. Un temblor casi imperceptible recorrió el cuerpo de Teresa. Sus manos, aún sosteniendo la aguja y el tejido, se apretaron una contra la otra. ¿Qué caja? La pregunta fue un susurro frágil. Una caja de zapatos con cartas, dijo Dolores, con voz firme. Las cartas del padre Antonio. El rostro de Teresa se transformó. La máscara de placidez se hizo añicos, revelando el pánico puro debajo. El color desapareció de sus mejillas, dejando su piel con una palidez cerosa. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Parecía una estatua de cera, congelada en el tiempo y el miedo. «No debías», logró decir finalmente, con la voz entrecortada. «No tenías derecho». «Lo sé», respondió Dolores, con la voz ahora más suave, llena de un dolor que era tanto suyo como de su hermana. «Perdóname, pero las leí, Teresita. Leí lo que te escribía». Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por el rostro arrugado de Teresa. No eran lágrimas de tristeza, sino de terror. El terror de un secreto largamente enterrado siendo exhumado bajo la cruda luz del día. «Quémalas», suplicó Teresa, la voz elevándose en desesperación. «Por favor, Lola, quémalas y olvida. No hay nada que hacer. Ya pasó. ¿Fue hace tanto tiempo?» «No ha pasado, Teresa», dijo Dolores, inclinándose hacia adelante, tratando de alcanzar a su hermana a través del abismo de años de silencio. «No ha pasado para ti. Ahora lo veo. Todo. Tu tristeza. Tu soledad. No fue tu elección, ¿verdad?
Él te quitó la vida. Teresa sacudió la cabeza violentamente, las lágrimas cayendo ahora sobre el tejido en su regazo. No hables así. Era un hombre de Dios. Yo fui débil, culpable. Yo lo tenté. Las palabras, se dio cuenta Dolores con un horror helado, no eran de ella, eran de él, ecos de las cartas, del adoctrinamiento que él le había impuesto durante años. No solo la aprisionó, la convenció de que ella misma había construido la jaula. La crueldad de aquello era de una magnitud que Dolores apenas podía comprender. No, dijo Dolores, la voz llena de una convicción de hierro. La culpa no es tuya, nunca lo fue, y no voy a quemar las cartas, y no voy a olvidar. Va a tener que responder por lo que hizo. Teresa la miró, el terror en sus ojos ahora mezclado con una súplica desesperada. No, Lola, por favor. No entiendes. Vas a destruirlo todo. La reputación de nuestra familia. La paz de la parroquia. Es un hombre poderoso. Nadie te va a creer. Nos van a destruir. El miedo de Teresa era palpable. Era la misma muralla de silencio y poder contra la cual Dolores ahora se preparaba para chocar. Pero ver el rostro devastado de su hermana, escuchar el veneno de la culpa que había cargado durante 5 décadas, solo fortaleció su decisión. Quizás, respondió Dolores levantándose, pero prefiero ser destruida luchando por la verdad que vivir un día más en paz con una mentira. Dejó a Teresa llorando silenciosamente en su sillón, el ganchillo olvidado en el regazo, y subió de nuevo a su cuarto. La primera batalla no sería contra la iglesia, sería contra el miedo que la propia iglesia había infundido en su víctima. Esa noche, Dolores no pudo dormir. La casa, generalmente un santuario de tranquilidad, parecía opresiva, cada sombra en la esquina del cuarto retorciéndose en formas acusadoras. Se acostó en la cama, al lado de Joaquín, que roncaba suavemente, ajeno a la tormenta que se formaba bajo su propio techo. Para él, como para el resto del mundo, la vida era simple. Había el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, y el cura siempre había estado del lado del bien. ¿Cómo explicarle que la línea entre ambos había sido borrada, violada, dentro de su propia familia? Con la mente en un torbellino, Dolores se levantó y fue a la cocina. La luz de la luna bañaba el suelo de baldosas con un brillo azulado y frío. Preparó un té de manzanilla, sus manos moviéndose en piloto automático, pero su mente estaba lejos, viajando de vuelta en el tiempo, reexaminando cada recuerdo compartido con Teresa, bajo la nueva y terrible luz de las cartas. Recordó la boda de su hija, Carmen. Teresa, que debería haber sido la tía feliz y orgullosa, pasó la mayor parte de la fiesta sentada en un rincón, con una sonrisa forzada en el rostro. Cuando el padre Antonio llegó para dar la bendición a los novios, Dolores notó que Teresa se puso rígida, la sonrisa desapareciendo por completo. En ese momento, Dolores pensó que era la tristeza de ver a su sobrina casarse, mientras ella misma había permanecido soltera. Ahora, la escena adquiría un significado siniestro. Era miedo. Su presencia la paralizaba. Recordó las conversaciones susurradas entre su madre y las vecinas. Teresita es tan sensible, pobrecita. Ella vive para la iglesia. Es una santa. Nunca se interesó por los hombres. Tiene una vocación diferente. Cada frase, antes una explicación aceptada, ahora sonaba como un ladrillo en la construcción de la mentira colectiva que enterró la verdad de Teresa. Toda la comunidad, sin saberlo, ayudó a mantener en pie los muros de su prisión. Y la culpa. La culpa la carcomía por dentro. ¿Cómo no se dio cuenta? Ella, la hermana mayor, la protectora, estaba tan absorta en su propia vida, en su marido, sus hijos, sus dificultades, que no vio el sufrimiento silencioso a su lado. Recordaba sentir irritación, a veces, con la melancolía de Teresa. «Anímate, mujer. La vida es buena», le decía, impaciente. Cada palabra ahora era como un golpe en su propio pecho. No solo no vio, invalidó el dolor de su hermana, pidiéndole que fingiera una felicidad que le había sido robada. El té en su taza se enfrió, intacto. Dolores se levantó y caminó por la casa silenciosa. Pasó por el cuarto de Teresa. La puerta estaba cerrada. Se imaginó a su hermana acostada en la oscuridad, quizás tan despierta como ella, reviviendo los mismos fantasmas. La soledad de Teresa le pareció a Dolores, por primera vez, algo físico, una presencia fría en el pasillo.
Durante 50 años, Teresa había cargado esa carga sola, creyendo que la culpa era suya, que su dolor era un defecto de carácter, una ofensa a Dios. La ira de Dolores, que antes era una llama fría, ahora ardía con un calor intenso. No era solo contra el padre Antonio, era contra el sistema que lo protegía, que le daba un poder incontestable sobre las almas. Era contra la cultura del silencio, la deferencia ciega a la autoridad que permitía que los depredadores se escondieran detrás de sotanas y crucifijos. Volvió a la cocina y se sentó a la mesa. La primera luz del alba comenzaba a pintar el cielo de gris y rosa. La decisión estaba tomada, pero el camino por delante era una niebla. Confrontar al cura directamente lo negaría todo. Las cartas eran antiguas, su palabra contra la de un hombre reverenciado durante décadas. Ir a la policía sería un escándalo, y la palabra de dos mujeres mayores contra un cura influyente parecía una batalla perdida antes de empezar. Entonces, ¿quién? ¿Quién le creería? ¿Quién tendría el valor de estar a su lado? El nombre le vino a la mente como una chispa en la oscuridad. Elena Vargas. Elena era viuda desde hacía unos 10 años, una mujer de la misma edad que Dolores, pero con un espíritu que se negaba a envejecer. Era conocida en San Miguel por su lengua afilada y por no tener miedo de decir lo que pensaba, aunque eso significara desafiar al alcalde, al comerciante más rico o incluso al cura. Ella y Dolores no eran amigas íntimas, pero compartían un respeto mutuo, forjado en décadas de encuentros en el mercado y en las fiestas del pueblo. Elena no frecuentaba la iglesia con la misma regularidad que las demás, y cuando iba, sus ojos observaban todo con una pizca de escepticismo. Elena no era una mujer que se dejara engañar por sonrisas carismáticas o palabras bonitas. Veía a través de las fachadas. Si había alguien en San Miguel que pudiera escuchar la historia de Dolores sin juzgar y con la claridad necesaria para ver la verdad, esa persona era Elena. Con el sol saliendo y pintando las paredes de la cocina de dorado, Dolores sintió la primera punzada de esperanza. Ya no estaba sola en su mente. Había un nombre, un rostro, una posibilidad. Prepararía otro té. Esperaría a que el día aclarara por completo e iría a buscar a Elena. El viaje había comenzado. El sol ya estaba alto cuando Dolores salió de casa. Le dejó una nota a Joaquín, diciendo que iba al mercado, una mentira pequeña y necesaria. Teresa aún no había salido de su cuarto. La puerta cerrada era una barrera que Dolores no se atrevió a cruzar de nuevo. No por ahora. Primero, necesitaba un plan, un aliado. Las calles de San Miguel de Allende estaban llenas de vida. Turistas con cámaras se mezclaban con los locales que iban a trabajar. Los colores vibrantes de las fachadas, ocre, terracota, azul cobalto, parecían burlarse de la oscuridad que Dolores llevaba en su pecho. Caminó con la cabeza gacha, el delantal con las cartas en el bolsillo pareciendo pesar 1 tonelada. Cada rostro que pasaba era un potencial juez. Veía la devoción en los ojos de las mujeres que entraban a la parroquia, el respeto en los hombres que saludaban al sacristán en la puerta. El mundo que siempre había conocido, sólido e inmutable, ahora parecía frágil, una fachada a punto de derrumbarse. La casa de Elena Vargas estaba en una calle más tranquila, con un portón de hierro forjado cubierto por bugambillas de un rosa impactante. Dolores dudó un momento antes de llamar. ¿Y si Elena la creía loca? ¿Y si la echaba, acusándola de blasfemia? El miedo era un nudo en su garganta, pero la imagen del rostro lloroso de Teresa la impulsó. Llamó. La puerta la abrió la propia Elena. Era una mujer de baja estatura, pero con una presencia imponente. Su cabello canoso estaba recogido en un moño apretado, y sus ojos negros y penetrantes evaluaron a Dolores de arriba abajo. ¿Dolores? ¡Qué sorpresa! ¿Pasó algo? Estás pálida. ¿Puedo pasar, Elena? Necesito hablar contigo. Es importante. Elena frunció el ceño, la curiosidad superando la sorpresa. Abrió más la puerta. Claro, pasa. Acabo de hacer café. El interior de la casa de Elena era como ella. Ordenado, sin adornos, pero con toques de personalidad fuerte. Había libros por todas partes, novelas, historia, poesía, algo raro en las casas de su generación. Se sentaron en la pequeña cocina, y Elena sirvió 2 tazas de café negro y humeante. «Y bien», dijo Elena sin rodeos, «¿qué saca a Dolores Martínez de su casa una mañana de miércoles con cara de haber visto un fantasma?» Dolores respiró hondo. El olor del café la ayudó a calmarse. Decidió que la única manera era contarlo todo, desde el principio.
Con la voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza a medida que hablaba, narró el descubrimiento de la caja, el contenido de las cartas, la conversación con Teresa. No omitió nada, ni siquiera su propia culpa y ceguera a lo largo de los años. Durante todo el relato, Elena permaneció en silencio. No la interrumpió, no hizo preguntas, solo escuchaba, con los ojos fijos en el rostro de Dolores, la taza de café intacta en sus manos. Su expresión era indescifrable. Cuando Dolores finalmente terminó, un silencio pesado se instaló en la cocina. Dolores esperó el veredicto, la incredulidad, el shock, quizás incluso la acusación. En lugar de eso, Elena soltó un largo suspiro, un sonido que parecía venir de un lugar muy profundo. Finalmente tomó su taza y bebió un sorbo de café. «No me sorprende», dijo Elena, con la voz baja y grave. Dolores la miró, atónita. «¿Cómo que no te sorprende?» Elena miró hacia la ventana, a las flores de bugambilla de afuera. «Porque los hombres como Antonio Morales no tienen una sola víctima. Tu hermana no fue la primera, y dudo que haya sido la última». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Dolores. ¿Tú sabías? ¿Sabías de otras?» «Saber no», corrigió Elena, volviéndose para mirarla de nuevo, con los ojos chispeando de una ira antigua. Sospechaba, oía susurros, historias que morían antes de ser contadas por completo. Una prima mía, hace muchos años, cuando éramos jóvenes, era como tu Teresa, devota, ingenua, y de repente se convirtió en una sombra. Dejó al novio, dejó de salir de casa. La familia la mandó a vivir con una tía a la Ciudad de México. Dijeron que era para cambiar de aires. Nadie dijo nunca por qué, pero el nombre del padre Antonio siempre estaba cerca, como el zumbido de un mosquito. Elena se inclinó sobre la mesa, la intensidad en su rostro haciendo que Dolores retrocediera instintivamente. Esos hombres, Dolores, se alimentan del silencio, de nuestro silencio, de nuestro miedo al escándalo, de nuestra fe ciega. Cuentan con eso, construyen sus pequeños reinos sobre eso. Dolores sintió una oleada de alivio tan fuerte que casi lloró. No estaba loca, no estaba sola. «¿Qué hago, Elena?», preguntó, con la voz entrecortada. «Teresa quiere que queme las cartas. Está aterrorizada». «Claro que lo está», dijo Elena, con una compasión inesperada en su voz. Él la rompió. Lo primero que hace un carcelero es convencer al prisionero de que la vida afuera es más aterradora que la celda. Pero no podemos dejar que su miedo nos paralice. Elena golpeó la mesa con el dedo para enfatizar. «Tú tienes las cartas. Eso es más de lo que nadie ha tenido nunca. Es una prueba. No podemos quemar la prueba. Pero, ¿a quién se las llevamos? ¿Quién nos va a escuchar?» Elena pensó un momento, sus delgados labios apretados en una línea. «Aquí no. Ir al obispado local es inútil. Son todos amigos. Se protegen unos a otros. Necesitamos ir más arriba. A la diócesis, en Celaya. Hablar con el obispo». La idea era aterradora. Celaya era otra ciudad. El obispo, una figura poderosa e inaccesible. «¿Nos creerán?», susurró Dolores. «Probablemente no», respondió Elena con una honestidad brutal. «Intentarán intimidarnos. Nos llamarán mentirosas, viejas histéricas buscando atención. Hablarán sobre el bien de la iglesia, sobre no causar escándalo». Hizo una pausa, y sus ojos se encontraron con los de Dolores con una fuerza de acero. «Pero iremos de todos modos, porque es lo correcto, porque se lo debemos a tu hermana, y a mi prima, y a todas las demás cuyos nombres no sabemos». En esa pequeña cocina, sobre 2 tazas de café frío, se forjó una alianza. El dolor de Dolores encontró la ira de Elena, y juntas se transformaron en algo nuevo. Resolución. Ya no eran 2 mujeres mayores e indefensas. Eran el comienzo de una tormenta. Dolores regresó a casa con el corazón más ligero, pero la mente en alerta. La conversación con Elena le había dado un rumbo, un propósito. Pero el primer obstáculo todavía estaba allí, encerrado en su cuarto, su propia hermana. No podía seguir adelante sin, al menos, intentar que Teresa lo entendiera. Llamó suavemente a la puerta del cuarto de Teresa. No hubo respuesta. «Teresa, soy yo. Por favor, abre la puerta. Necesitamos hablar». Un silencio prolongado. Luego el sonido de pasos vacilantes y el clic de la cerradura. La puerta se abrió una rendija. El rostro de Teresa estaba hinchado y manchado de lágrimas. «No hay nada de qué hablar», dijo, con la voz hueca. «Por favor, Teresita, solo escúchame».
Dolores empujó la puerta suavemente y entró. El cuarto estaba en penumbra, las cortinas cerradas. Había una bandeja con comida intacta en la mesita de noche. El aire estaba cargado de tristeza. Dolores se sentó al borde de la cama. Teresa permaneció de pie cerca de la puerta, como si estuviera lista para huir. «No voy a quemar las cartas», comenzó Dolores, con la voz tranquila pero firme. «Pero quiero que sepas por qué. No es para causarte más dolor. Es lo contrario. Es para terminar con él. No entiendes», susurró Teresa. «Esto solo empeorará las cosas. Todos lo sabrán. Me mirarán. Sentirán lástima o asco. No lo soportaría, Lola. No soy fuerte como tú. Esto no se trata de fuerza», dijo Dolores, levantándose y acercándose a su hermana. Tomó las manos frías de Teresa entre las suyas. «Se trata de justicia. Lo que él te hizo fue un crimen. No un pecado. No una debilidad tuya. Un crimen. Usó el nombre de Dios para robarte tu vida, tu alegría, tus elecciones, y lo hizo escondiéndose detrás de una sotana, protegido por nuestro respeto, por nuestro miedo». Teresa intentó retirar las manos, pero Dolores la sujetó con firmeza. «Piensa, Teresita. Piensa en todas las veces que te sentiste culpable sin saber por qué, todas las noches que lloraste sola, todas las veces que viste a otras mujeres casarse, tener hijos, y sentiste ese vacío en el pecho, pensando que había algo malo contigo. No había nada malo contigo. Había todo malo con él». Las palabras de Dolores eran como piedras arrojadas a un lago helado, rompiendo la superficie de negación que Teresa había construido durante décadas. Nuevas lágrimas brotaron en los ojos de Teresa, pero esta vez eran diferentes. Había menos miedo y más un dolor antiguo, finalmente reconocido. Él dijo que si se lo contaba a alguien me iría al infierno», sollozó Teresa, las palabras saliendo atropelladas. «Dijo que era una prueba de Dios para mí, y contarlo sería fallar la prueba, y que nadie me creería de todos modos. Dirían que yo lo seduje». Dolores sintió una oleada de furia tan intensa que la mareó. Atrajo a su hermana en un abrazo, sosteniéndola con fuerza mientras los sollozos de Teresa sacudían su frágil cuerpo. Era la primera vez que se abrazaban así en años, quizás décadas. Dolores sintió los huesos de su hermana, la fragilidad de su cuerpo, y se dio cuenta de lo pesada que era la carga que había llevado sola. «Mintió», susurró Dolores en el cabello de su hermana. «El infierno es lo que él te hizo vivir todos estos años. Y yo te creo. Te creo, Teresita». Se quedaron así, abrazadas, durante un largo rato. Teresa no dijo que estaba de acuerdo con el plan de Dolores. No ofreció su apoyo. El miedo todavía estaba allí, profundamente arraigado, pero algo había cambiado. La barrera de la negación se había agrietado. Al confesar su mayor miedo en voz alta, el miedo al infierno, el miedo a ser culpada, y al ser acogida en lugar de juzgada, se había plantado una pequeña semilla de posibilidad. Cuando Dolores finalmente la soltó, Teresa no la miró. Simplemente se dio la vuelta, fue hacia la ventana y abrió las cortinas. Una rendija de luz entró en el cuarto oscuro. No era una victoria, lo sabía Dolores, pero era un comienzo. Era suficiente. Dolores no le mencionó el nombre de Elena a Teresa. Sería demasiada información, demasiada presión. Por ahora, bastaba con que la muralla de silencio entre las dos hermanas hubiera comenzado a derrumbarse. En los días siguientes, se estableció una frágil rutina. Teresa todavía estaba callada y retraída, pero salía del cuarto. Desayunaban juntas en silencio, un silencio menos tenso que antes. Era el silencio de quien espera. Mientras tanto, Dolores y Elena se encontraban en secreto. Se reunían en casa de Elena, a puertas cerradas, planeando el viaje a Celaya. Elena, con su mente práctica, se encargó de la logística, averiguó los horarios de los autobuses, la dirección del obispado e incluso el nombre del secretario del obispo, un tal Monseñor Figueroa, conocido por ser el guardián de la puerta, un hombre difícil de superar. «Necesitamos estar preparadas», dijo Elena, mientras hojeaba un pequeño cuaderno donde tomaba notas. «Intentarán desmoralizarnos. Cuestionarán nuestra memoria, nuestra cordura. Insinuarán que hacemos esto por venganza o por dinero». «¿Dinero?», bufó Dolores. «¿Qué dinero? Lo único que quiero es que él rinda cuentas. No piensan como nosotras, Dolores. Para ellos todo es una transacción de poder, y nosotras estamos desafiando su poder.
Elena levantó la vista de su cuaderno. Tienes que estar lista para los ataques personales. Hurgarán en tu vida, en la vida de tu familia. Cualquier pequeña falta, cualquier desliz, lo usarán en nuestra contra. La perspectiva era aterradora. Dolores pensó en su marido, Joaquín, en sus hijos. ¿Qué pensarían? La vergüenza, el escándalo, era el mayor miedo de Teresa. Y Dolores no era inmune a él, pero entonces pensaba en las cartas, en la voz fría y cruel del cura, en la vida robada de su hermana, y la resolución volvía. «Estoy lista», dijo, más para convencerse a sí misma que a Elena. El viaje se fijó para el lunes siguiente. Joaquín y los hijos de Dolores solo sabían que ella y Elena iban a Celaya a resolver unos papeles de una herencia antigua, otra pequeña mentira para proteger una verdad demasiado grande para ser revelada de una sola vez. La víspera del viaje, ocurrió algo inesperado. Dolores estaba en la cocina, preparando la cena, cuando Teresa entró. Sostenía un pequeño objeto en la mano. «Lola», dijo, en voz baja. Dolores se dio la vuelta. Teresa extendió la mano. En la palma había un pequeño crucifijo de plata, ennegrecido por el tiempo. Este fue el primer regalo que me dio», dijo Teresa con dificultad. Dijo que era para protegerme del mal. La ironía, ¿no? Una pequeña y amarga sonrisa asomó a sus labios, la primera que Dolores veía en días. Dolores tomó el crucifijo. Estaba frío y pesado. «Me dio muchos regalos», continuó Teresa, con la vista fija en un punto distante. Libros, rosarios, estampitas. Cada uno era como el eslabón de una cadena. Me dijo una vez, después de que rechacé a Javier, que mi madre y mi padre estaban decepcionados, que el pueblo estaba murmurando, que yo estaba sola y que solo él me entendía, solo él me protegería. Hizo una pausa, respirando hondo. Me hizo creer que yo no valía nada sin él, que mi única función en el mundo era servirle, anticipar sus necesidades, proteger su reputación. Y lo creí, durante tantos años. Lo creí. Dolores solo escuchaba, con el corazón encogido. Era la primera vez que Teresa hablaba del pasado por su cuenta, conectando los puntos de su propia historia. Teresa finalmente miró a Dolores, y en sus ojos, por primera vez, había una chispa de desafío. «No puedo ir contigo a Celaya», dijo. «No tengo ese valor». Pero vaciló, y luego, con voz firme, concluyó. «Quiero que vayas. Quiero que hables por mí. Muéstrales lo que hizo». Extendió la mano y cerró los dedos de Dolores alrededor del pequeño crucifijo de plata. «Lleva esto. Y cuando hables recuerda esta cadena. Y rómpela». Dolores sintió las lágrimas calientes llenar sus ojos. No pudo decir nada. Solo asintió, apretando el crucifijo en la mano con tanta fuerza que el borde le cortó la piel. Ya no era solo su lucha. Ahora, tenía la bendición de su hermana, tenía su permiso para ir a la guerra. El viaje en autobús de San Miguel de Allende a Celaya duró poco más de 1 hora, pero para Dolores pareció una eternidad. El autobús se balanceaba en la carretera, y con cada bache sentía el paquete de cartas en su bolso, un peso físico y emocional. Elena se sentaba a su lado, en silencio, mirando por la ventana el paisaje árido del Bajío pasar, los cactus y las acacias destacándose contra el cielo pálido de la mañana. Las dos mujeres no hablaron mucho. No había nada más que decir. El plan estaba trazado. El nerviosismo era una corriente eléctrica entre ellas. Dolores sostenía el pequeño crucifijo de plata en la mano, dentro del bolsillo de su abrigo. Era su amuleto, su conexión con el dolor de Teresa, la fuente de su valor. Celaya era una ciudad más grande, más ruidosa y menos encantadora que San Miguel. El tráfico, el ajetreo de la gente, todo parecía hostil. Tomaron un taxi al centro histórico, donde se encontraba el complejo del obispado, junto a la catedral. El edificio era una imponente estructura colonial, con gruesos muros de piedra, altas ventanas con rejas de hierro y una puerta de madera maciza que parecía hecha para intimidar a los visitantes. «Parece una fortaleza», murmuró Dolores mirando hacia arriba. «Es lo que es», respondió Elena secamente. «Una fortaleza de poder. Vamos». Subieron los escalones de piedra y entraron. El interior era frío y silencioso, el aire pesado con olor a cera de piso y papel viejo. Sus pasos resonaban en el pasillo de techo alto. Una secretaria de mediana edad, con un moño severo y gafas en la punta de la nariz,
Las miró por encima del escritorio con expresión de desaprobación. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles?», preguntó la mujer con voz fría. «Buenos días», dijo Elena tomando la iniciativa. «Tenemos una cita con Monseñor Figueroa». Era una mentira, pero necesaria para pasar la primera barrera. La secretaria enarcó una ceja. «No tengo ninguna cita para Elena y Dolores. ¿Cuál es su apellido y el asunto?» «Vargas y Martínez», dijo Elena sin inmutarse. «Y el asunto es de naturaleza confidencial y urgente, a tratar únicamente con Monseñor o con el obispo». La mujer las evaluó durante un largo momento. 2 viejecitas de pueblo, probablemente queriendo pedir dinero para la reforma de alguna capilla. Suspiró, irritada. «Monseñor está ocupado, y el obispo no recibe a nadie sin cita previa con semanas de antelación. Si quieren, pueden dejar un recado». «Vamos a esperar», dijo Elena, con una firmeza que no admitía discusión. Caminó hasta un banco de madera oscura adosado a la pared y se sentó, cruzando los brazos. Dolores la siguió, sentándose a su lado, con el corazón latiéndole fuerte contra las costillas. Esperaron. Pasó 1 hora, luego 2. La secretaria las ignoraba ostentosamente, atendiendo llamadas telefónicas y organizando papeles. Personas importantes, hombres con sotana y trajes oscuros, pasaban junto a ellas, lanzándoles miradas curiosas. Dolores se sentía pequeña, invisible, insignificante. El tamaño y la solemnidad del lugar estaban diseñados para eso, se dio cuenta, para hacer que cualquiera que viniera de fuera con una queja se sintiera impotente. Miró a Elena. Su amiga estaba inmóvil, el rostro una máscara de paciencia obstinada. La fuerza de Elena la sostenía. Si hubiera estado allí sola, Dolores ya se habría rendido, habría huido de ese lugar opresivo. Finalmente, poco después del mediodía, un hombre alto y delgado, vestido con una sotana negra impecable, salió de una de las puertas. Tenía el pelo canoso peinado hacia atrás y un rostro ascético que parecía no haber sonreído nunca. Se dirigió a la secretaria, quien señaló discretamente con la cabeza en dirección a ellas. El hombre se acercó. «Señoras, soy Monseñor Figueroa. La secretaria me dijo que llevan horas esperando. ¿Cuál es el asunto tan urgente?». Su voz era suave, pero cargada de impaciencia. Elena se levantó, y Dolores la imitó. «Monseñor», dijo Elena, «le agradecemos que nos reciba. Mi nombre es Elena Vargas, y esta es Dolores Martínez. Somos de San Miguel de Allende, y el asunto que nos trae aquí es grave. Involucra a uno de sus sacerdotes, el padre Antonio Morales». Al oír el nombre, un cambio sutil ocurrió en la expresión de Monseñor, una chispa de reconocimiento, rápidamente reemplazada por una máscara de cautela. «Entiendo», dijo, con la voz aún más fría. «Por favor, acompáñenme». Las condujo por un pasillo silencioso hasta una pequeña sala de reuniones. Había una gran mesa de madera oscura pulida y algunas sillas, ninguna ventana. La sala parecía una cámara de interrogatorio. «Siéntense», ordenó, sentándose en la cabecera de la mesa. «Ahora, ¿qué pasa con el padre Antonio?». El momento había llegado. Dolores sintió la boca seca. Miró a Elena, quien le hizo un leve asentimiento. Era su turno de hablar. Ella era el testigo. Con manos temblorosas, abrió su bolso, sacó el fajo de cartas y lo colocó sobre la mesa pulida. El sonido del papel viejo al posarse sobre la madera pareció un trueno en la silenciosa sala. «Esto», dijo Dolores, la voz saliendo más fuerte de lo que esperaba. «Esto es lo que pasa con el padre Antonio». Monseñor Figueroa miró el fajo de cartas atado con la cinta descolorida como si fuera un artefacto peligroso. No lo tocó. En su lugar, levantó la mirada, fría e inquisitiva, hacia Dolores. «¿Y qué es exactamente esto, señora Martínez?». Dolores respiró hondo, con el crucifijo de Teresa helado en su mano dentro del bolsillo. «Son cartas que el padre Antonio le escribió a mi hermana, Teresa, en los años 60 y 70. Cuando ella era solo una niña». Comenzó a contar la historia, tratando de mantener la voz firme. Habló de la devoción de Teresa, de la atención especial del cura, y luego describió el contenido de las cartas, la manipulación, el aislamiento, las amenazas veladas. Habló del efecto que esto tuvo en Teresa, de la vida de reclusión y tristeza que llevó. Mientras hablaba, observaba el rostro de Monseñor, escuchaba sin expresión, con los dedos entrelazados sobre la mesa. No había conmoción, ni compasión, solo una evaluación fría y distante. Cuando Dolores terminó,
La sala se sumió en un pesado silencio. «Déjeme ver si entiendo», dijo Monseñor finalmente, en tono condescendiente. «Usted encontró unas cartas antiguas, de hace 50 años, escritas por un respetado sacerdote a su hermana, y basándose en su interpretación de esas palabras, usted está haciendo acusaciones muy serias contra un hombre que ha dedicado su vida a Dios». «No es mi interpretación», replicó Dolores, sintiendo que la ira comenzaba a burbujear. «Las palabras están ahí. Chantaje, manipulación. Las palabras se pueden sacar de contexto», dijo Monseñor, con un gesto displicente de la mano. El padre Antonio era conocido por su celo pastoral. Quizás solo intentaba guiar a un alma joven e impresionable de la mejor manera que sabía. Y su hermana, ella nunca se quejó, ¿verdad? En todos estos años, nunca acudió a nosotros. Nunca dijo una palabra. «Tenía miedo», intervino Elena, con la voz cortante. «Miedo que él mismo le infundió. Miedo de la institución que usted representa, que siempre protege a los suyos, sin importar lo que hagan». Monseñor lanzó una mirada gélida a Elena. «Señora Vargas, le sugiero que modere su tono. Estamos intentando tener una conversación civilizada». Se volvió de nuevo hacia Dolores. «Señora Martínez, ¿qué espera que hagamos? El padre Antonio es un hombre de más de 80 años, con la salud frágil. Estas alegaciones se refieren a eventos de hace medio siglo. ¿Tiene usted idea del escándalo que esto causaría? La fe de cientos, quizás miles de personas, se vería sacudida, todo por unas cartas ambiguas y la memoria de una mujer anciana». El argumento era exactamente lo que Elena había previsto: proteger la institución, minimizar el daño, silenciar a la víctima. «¿Y la vida de mi hermana?», preguntó Dolores, con la voz temblando de furia. «¿Su fe? ¿Que fue usada como un arma contra ella? ¿Su vida no importa? ¿Su sufrimiento no cuenta?». «Por supuesto que todo sufrimiento importa», dijo Monseñor, con una piedad falsa que le revolvió el estómago a Dolores. «Pero a veces, por el bien mayor, ciertos resentimientos antiguos deben dejarse en el pasado. Reabrirlos solo causa más dolor. ¿No cree que sería más cristiano perdonar y olvidar?». «¿Perdonar?». Dolores escupió la palabra como si fuera veneno. «Él nunca pidió perdón. Nunca admitió haber hecho nada malo. Usted me está pidiendo que perdone un crimen que ustedes se niegan a reconocer». Se levantó, incapaz de permanecer sentada por más tiempo. «Vinimos aquí en busca de justicia, Monseñor. No de un sermón sobre cómo tragarnos nuestro dolor en silencio por el bien de la Iglesia. La Iglesia está hecha de personas, no de paredes y reputaciones, y una de esas personas fue terriblemente herida por uno de sus hombres». Monseñor Figueroa también se levantó. La fachada de calma pulcra se había agrietado, revelando la irritación debajo. «Creo que esta conversación ha terminado. Les agradezco que hayan traído sus preocupaciones a nuestra atención. La diócesis tomará el asunto en consideración. Ahora, si me disculpan, tengo otros asuntos que atender». Era un despido claro. Las estaba echando. «Esto no se va a quedar así», dijo Elena, levantándose y encarando a Monseñor. «Puede que piense que puede barrernos debajo de la alfombra, pero está equivocado». Monseñor esbozó una sonrisa fina y gélida. «Que tengan un buen día, señoras, y que Dios las bendiga». Abrió la puerta y las acompañó de vuelta al pasillo, entregándolas a la secretaria, como si fueran paquetes no deseados. Momentos después, Dolores y Elena estaban de nuevo en la calle, bajo el fuerte sol de Celaya, el sonido de la puerta de madera maciza, cerrándose tras ellas, resonando como una sentencia final. Dolores se sentía vacía, derrotada. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza en la sala de Monseñor ahora corrían libremente por su rostro. «No le importa», sollozó. Ni siquiera miró las cartas. Para él, solo somos una molestia. Elena le pasó un brazo firme por los hombros. No dijo: «Te lo dije». No había triunfo en su expresión, solo una ira sombría y contenida. «Lo sé», dijo, con la voz dura. «Lo sé. Construyeron un muro alto para protegerse. Pero todo muro tiene un punto débil, Dolores. Solo tenemos que encontrarlo». Se quedaron allí paradas en la acera, dos mujeres mayores contra una fortaleza de piedra y poder, pareciendo la imagen de la derrota. Pero mientras Dolores lloraba de frustración, la mente de Elena ya estaba trabajando, buscando el siguiente paso, la siguiente grieta en la pared. La batalla estaba perdida, pero la guerra apenas había comenzado.
El viaje de regreso a San Miguel fue sombrío. La adrenalina de la confrontación dio paso a un cansancio profundo y a una sensación de desesperanza. Dolores miraba por la ventana del autobús, pero no veía el paisaje. Solo veía el rostro despectivo de Monseñor Figueroa. Oía su voz suave y condescendiente diciéndole que perdonara y olvidara. Se sentía como una tonta, una vieja ridícula que pensó que podría derribar a un gigante con un puñado de papeles viejos. Elena, al percibir su desesperación, rompió el silencio. «No dejes que ganen antes de que empiece la lucha, Dolores. Esto fue solo el primer asalto. Era lo que esperaba». «¿Esperabas?» Dolores se volvió hacia ella, con la voz llena de amargura. «¿Esperabas que nos trataran como basura? ¿Ser humillada?» «Esperaba que nos cerraran la puerta en la cara», respondió Elena con calma. «El poder no cede fácilmente. Necesita ser forzado. Intentamos el camino oficial, el camino respetuoso. Ahora sabemos que no funciona. Necesitamos una nueva estrategia». «¿Qué estrategia, Elena? ¿Qué más podemos hacer?» «Todavía no lo sé», admitió Elena. «Pero lo descubriremos. Por ahora, descansa. Pareces agotada». Dolores apoyó la cabeza en el cristal de la ventana. Agotada era poco. Se sentía exhausta hasta el alma. Cuando llegaron a San Miguel, al atardecer, las dos mujeres se despidieron en la estación de autobuses con un gesto cansado. Al entrar en casa, Dolores fue recibida por el olor a comida y el sonido de la televisión. Joaquín estaba en la sala, viendo un partido de fútbol. Teresa estaba en la cocina, terminando de poner la mesa. La normalidad de la escena era casi surrealista. «¿Cómo te fue en Celaya?» «¿Resolviste los papeles?», preguntó Joaquín, sin quitar los ojos de la pantalla. «Sí, fue agotador», respondió Dolores, la mentira pesando en su lengua. Teresa se giró desde la estufa. No preguntó nada, pero sus ojos, ansiosos y asustados, lo decían todo. Dolores solo negó sutilmente con la cabeza, un gesto que Teresa entendió de inmediato. Fracasó. El brillo de esperanza en los ojos de su hermana se apagó, reemplazado por la resignación familiar. Durante la cena, nadie habló del viaje. El silencio era tenso, lleno de palabras no dichas. Después de comer, Dolores se retiró a su cuarto, alegando dolor de cabeza. Se sentía una fracasada, no solo en su misión, sino también a los ojos de su hermana. Había prometido romper las cadenas, y en cambio, había vuelto con las manos vacías, con las cadenas pareciendo más fuertes que nunca. En los días siguientes, una nube de desánimo se cernió sobre la casa. Dolores y Elena no se hablaron. Parecía que el asunto estaba muerto, enterrado bajo el peso de la indiferencia de la diócesis. Dolores volvió a su rutina, pero todo parecía sin color, sin sentido. Iba al mercado, cocinaba, limpiaba, pero su mente estaba en otro lugar. Se sentía observada. Se imaginaba que Monseñor Figueroa había llamado al padre Antonio, alertándolo. Se imaginaba a la gente en la calle cuchicheando sobre ella. Pero algo sutil comenzó a suceder. La noticia de que dos mujeres de San Miguel habían ido al obispado en Celaya para quejarse de un cura, aunque el nombre no se mencionaba, comenzó a extenderse. San Miguel era una ciudad pequeña disfrazada de grande. Los secretos no duraban mucho. Una sobrina de la secretaria del obispado vivía en San Miguel. Un diácono que trabajaba en Celaya tenía familia en el pueblo. La información se filtraba en susurros, en fragmentos. Un día, en el mercado, mientras Dolores compraba tomates, una mujer mayor que apenas conocía, llamada Sofía, se detuvo a su lado. «Oí que usted y Elena Vargas fueron a Celaya», dijo Sofía en voz baja, sin mirar a Dolores, fingiendo examinar los aguacates. Dolores se tensó. Estábamos resolviendo unos asuntos. Sofía tomó un aguacate y lo apretó suavemente. «Asuntos que involucran a la iglesia, según oí», hizo una pausa. «La gente habla mucho. Dicen que ustedes están intentando crear problemas». Dolores sintió que la cara le ardía. Así que era eso. Ya la estaban pintando como una alborotadora. «La gente no sabe nada», respondió, bruscamente, y comenzó a alejarse. «Espere», dijo Sofía, y esta vez había una urgencia en su voz. Se acercó a Dolores. Sus ojos, antes curiosos, ahora estaban llenos de un dolor familiar. «Mi hermana menor era muy amiga de una niña llamada Rosa, allá en los años 70. Rosa era monaguilla, muy devota, y de repente, la familia la mandó lejos, a Guadalajara. Nunca más volvió. Mi hermana siempre dijo que algo malo pasó en la sacristía, algo que ver con el padre Antonio.
Dolores se detuvo, el corazón dándole un vuelco. Miró a Sofía. Realmente la miró por primera vez. Vio las mismas líneas de preocupación, la misma sombra de una pregunta antigua y sin respuesta en su rostro. «Nadie dijo nunca nada abiertamente», continuó Sofía, la voz casi un susurro. Era más seguro no hablar, pero cuando oí sobre su viaje a Celaya, me pregunté. Solo me lo pregunté. Sofía no dijo más. Solo le hizo un leve asentimiento a Dolores y se alejó, desapareciendo entre la multitud del mercado. Dolores se quedó parada en medio del pasillo. Los tomates olvidados en su cesta. El muro de Monseñor Figueroa era alto, pero él no podía controlar los susurros, no podía borrar los recuerdos. La historia de Sofía era un eco de la historia de la prima de Elena. Eran fragmentos, piezas de un rompecabezas mucho más grande y oscuro de lo que imaginaba. No estaba sola. Había otras Teresas, otras Rosas. La desesperación que la consumía desde el viaje a Celaya comenzó a retroceder, reemplazada por una nueva y feroz determinación. La diócesis podía haber cerrado la puerta, pero allí, en el corazón de su propia comunidad, otras puertas estaban comenzando a abrirse, puertas que habían estado cerradas por el miedo durante décadas. El encuentro con Sofía en el mercado fue la chispa que Dolores necesitaba. Esa misma tarde fue a buscar a Elena. La encontró en su jardín, podando sus rosales con una furia concentrada. «Creen que nos han callado», dijo Dolores, sin rodeos, deteniéndose a su lado. Elena cortó una rama seca con un chasquido. «Están equivocados, están muy equivocados», asintió Dolores. Le contó a Elena sobre la conversación con Sofía, sobre la niña llamada Rosa. Elena dejó de podar y se volvió hacia Dolores, con los ojos brillando de interés. «¿Sofía? ¿Sofía Hernández? La conozco. Una mujer seria. No inventaría una historia así». Se limpió las manos sucias de tierra en el delantal. «Esto cambia las cosas. Ya no es solo tu palabra contra la de ellos. Es un patrón. Pero, ¿qué hacemos con esto?», preguntó Dolores. «Son solo susurros, recuerdos antiguos. No tenemos pruebas como las cartas. A veces, un coro de susurros es más fuerte que un único grito», dijo Elena pensativa. «Necesitamos encontrar a otras. Necesitamos hablar con Sofía de nuevo. Necesitamos averiguar si sabe algo más, si su hermana todavía recuerda los detalles». La idea de acercarse a otras mujeres, de hurgar en esas viejas heridas, era delicada y peligrosa. Podrían ser rechazadas, acusadas de difundir chismes maliciosos, pero era el único camino que les quedaba. Esa semana, Dolores y Elena comenzaron a tejer su red. Elena, con su red de conocidos y su reputación de mujer directa, hizo las primeras aproximaciones. Buscó a Sofía Hernández. Al principio, Sofía dudó, con miedo de involucrarse, pero Elena fue persuasiva. «No te pedimos que vayas al obispado, Sofía», le dijo, mientras tomaban un café en casa de Sofía. «Solo te pedimos que nos cuentes lo que sabes, que nos ayudes a entender, por Rosa, por la hermana de Dolores, por las otras que no pueden hablar». Conmovida, Sofía accedió a hablar con su hermana mayor, que ahora vivía en Querétaro. La hermana, por teléfono, confirmó la historia. Recordaba vívidamente cómo su amiga Rosa, antes una niña alegre y habladora, se volvió silenciosa y asustadiza después de pasar más tiempo ayudando al padre Antonio. Recordaba a los padres de Rosa, gente devota y humilde, que de repente la mandaron lejos, diciendo que era para que tuviera mejores oportunidades. Era una excusa débil que nadie creyó realmente, pero que todos aceptaron para evitar problemas. La historia de Rosa, aunque sin pruebas concretas, les dio a Dolores y a Elena el valor para continuar. Empezaron a pensar en otras mujeres de su edad, otras familias que frecuentaban la parroquia en aquellos años. Recordaban a otras niñas devotas que de repente se volvieron recluidas, o que fueron enviadas lejos, o que, como Teresa, simplemente se marchitaron en silencio. Elena tuvo la idea de organizar una pequeña reunión, un café entre amigas, en su casa, un pretexto inocente. Invitó a Sofía, e invitó a otras 2 mujeres, viudas como ella, en las que confiaba, Isabel y Carmen. Al principio la conversación giró en torno a los nietos, los precios en el mercado, los achaques de la edad, pero, gradualmente, Elena guió el tema hacia los viejos tiempos, hacia la juventud en San Miguel, hacia la parroquia en los años del padre Antonio. «¿Recuerdan lo carismático que era?»,
dijo Elena casualmente. Todas las madres querían que sus hijas fueran notadas por él. Isabel, una mujer pequeña y de hablar suave, suspiró. Sí, mi prima Lucha. Estaba obsesionada con él. Creía que era un santo. Pasaba más tiempo en la iglesia que en casa. Hizo una pausa, y una sombra cruzó su rostro. Después, se volvió tan extraña, deprimida. Mi tía la llevó a ver a tantos médicos. Nadie sabía lo que tenía. El silencio en la sala se profundizó. Cada mujer parecía estar sumergida en sus propios recuerdos. Fue entonces cuando Dolores, armándose de valor, decidió compartir una versión abreviada de su historia. No habló de las cartas. No quería asustarlas. Solo habló de la tristeza de su hermana y de sus sospechas de que la atención especial del cura podría no haber sido tan benigna. La reacción no fue de conmoción o incredulidad. Fue un lento asentimiento de cabeza de Isabel, una mirada de comprensión de Carmen, una profunda tristeza en los ojos de Sofía. Mi sobrina, comenzó Carmen, con voz vacilante, era del grupo de jóvenes de la iglesia. Un día, volvió a casa llorando histéricamente. Dijo que ya no quería ir a la iglesia, que el padre Antonio la asustaba. Mi hermano, su padre, se enfureció. Le dio una paliza por faltarle el respeto a un hombre de Dios. Después de eso, nunca más tocó el tema, pero tampoco volvió a ser la misma. Una por una, las historias comenzaron a surgir. No eran acusaciones directas, eran fragmentos, piezas de un mosaico de dolor. La niña que tuvo una crisis nerviosa, la joven que intentó huir de casa, la otra que se volvió amargada y desconfiada de todos. Y en el centro de cada historia, como una araña en medio de la telaraña, estaba la figura carismática e intocable del padre Antonio Morales. Esa tarde, en la sala de estar de Elena, algo poderoso sucedió. La vergüenza y el aislamiento que cada familia había sentido individualmente comenzaron a disiparse, reemplazados por un sentimiento de reconocimiento compartido. No estaban solas. Sus tragedias familiares no eran fallas individuales. Eran parte de un patrón de abuso, encubierto por décadas de silencio y miedo. Cuando las mujeres se fueron, el sol ya se estaba poniendo. Dolores y Elena se quedaron solas. La mesa llena de tazas de café vacías. «Dios mío, Elena», susurró Dolores, impactada por lo que acababa de oír. «Es mucho peor de lo que pensaba». «Siempre lo es», respondió Elena, con la voz sombría. «Pero ahora tenemos un coro». La pequeña reunión en casa de Elena fue un punto de inflexión. La energía había cambiado. Lo que antes era una búsqueda solitaria de Dolores y Elena por justicia para Teresa, ahora se estaba transformando en un movimiento silencioso de mujeres que se negaban a seguir siendo cómplices del silencio. Elena, con su sentido estratégico, se dio cuenta de que necesitaban más que solo historias orales. Necesitaban algo tangible. «Descartaron tus cartas como ambiguas», le dijo a Dolores unos días después. «Descartarán estas historias como chismes de viejas. Necesitamos transformarlas en algo que no puedan ignorar. Necesitamos testimonios, escritos». La idea era audaz. Pedir a estas mujeres, que habían pasado toda su vida con miedo de hablar, que pusieran sus recuerdos y los de sus familias en papel, era pedir un acto de valentía inmenso. Comenzaron con el círculo más cercano. Sofía, Isabel y Carmen. Elena y Dolores las visitaron individualmente. No presionaron, simplemente explicaron la importancia de documentar lo que sabían. «No tiene que ser una acusación formal», le explicó Dolores a Isabel, cuya prima Lucha había sufrido en silencio. «Solo escribe lo que recuerdas. Cómo era tu prima antes y cómo se quedó después. Escribe sobre el cambio que viste. Es tu verdad. Nadie puede quitarte eso». Para su sorpresa, las mujeres aceptaron. Fue un proceso lento y doloroso. Para algunas, era la primera vez que articulaban pensamientos que habían mantenido reprimidos durante 40 o 50 años. Isabel lloró mientras escribía sobre cómo la alegría de su prima se fue apagando. Carmen escribió con ira sobre la paliza que recibió su sobrina por atreverse a decir la verdad, y sobre la culpa que su hermano cargó por el resto de su vida. Sofía, con la ayuda de su hermana por teléfono, redactó un relato detallado sobre la desaparición de Rosa de la comunidad. Cada testimonio era una pieza del rompecabezas. Juntos, pintaban un cuadro devastador de un depredador que usaba su posición de poder para manipular, aislar y quebrar el espíritu de niñas jóvenes y vulnerables, mientras la comunidad, por miedo o devoción ciega,
Miraba hacia otro lado. Mientras tanto, la noticia de las reuniones se extendía discretamente. Una mujer le contaba a una hermana, que le contaba a una prima. Un día, una mujer que Dolores nunca había visto antes la abordó a la salida de la panadería. ¿Es usted Dolores Martínez?, preguntó la mujer nerviosa. Sí, soy yo. Mi nombre es Mercedes. Elena Vargas dijo que podía hablar con usted. Mi madre fue ama de llaves en la casa parroquial por un tiempo, en los años 80. Ella vio cosas. La voz de Mercedes era baja, llena de urgencia. Nunca habló mucho. Tenía miedo de perder el trabajo, pero siempre me dijo que me mantuviera alejada del padre Antonio, que nunca me quedara a solas con él. Mercedes contó que su madre, ahora muy anciana y enferma, hablaba a veces, en momentos de confusión, de niñas llorando en el despacho del cura. Se ofreció a intentar hablar con su madre y escribir lo que recordaba. Con cada nuevo relato, la resolución de Dolores se fortalecía. Ya no sentía miedo, solo una responsabilidad inmensa. Era la guardiana de estas historias, la depositaria del dolor de todas aquellas mujeres. En 2 semanas, reunieron 7 testimonios escritos, 7 historias de vidas alteradas, de alegrías robadas. Dolores añadió su propia declaración, un relato poderoso no solo sobre las cartas, sino sobre el impacto devastador que el abuso tuvo en Teresa, describiendo en detalle la mujer en la que su hermana se había convertido. Le leyó todos los testimonios a Teresa, una noche, en el patio trasero de la casa. Teresa escuchó en silencio, el rostro iluminado por la tenue luz del porche. Cuando Dolores terminó, las lágrimas corrían por el rostro de Teresa. Yo pensaba que era solo yo. Susurró, la voz embargada por la emoción. Él me hizo sentir tan sucia y sola. No sabía que había otras. En ese momento, Dolores entendió que, independientemente de lo que sucediera en Celaya, ya habían logrado una victoria. La verdad, aunque solo fuera compartida entre ellas, había roto el hechizo del aislamiento. Teresa ya no estaba sola en su isla de dolor. Era parte de un archipiélago, conectada a otras por una historia compartida de supervivencia. Elena organizó todos los documentos en una carpeta gruesa, las cartas de Dolores al frente, seguidas de los 8 testimonios, cada uno firmado. Ya no era un puñado de papeles viejos, era un dossier, una acusación formal, no en los tribunales de los hombres, sino en el tribunal de la conciencia. ¿Y ahora?, le preguntó Dolores a Elena, mientras miraba la carpeta sobre la mesa de la cocina. Elena cerró la carpeta con un gesto decidido. Ahora, dijo, con un brillo de acero en los ojos, volvemos a Celaya, y esta vez no vamos a pedir permiso para entrar. Vamos a derribar la puerta. El segundo viaje a Celaya fue diferente del primero. Esta vez, Dolores y Elena no estaban solas. Sofía e Isabel, 2 de las mujeres que escribieron sus testimonios, insistieron en ir con ellas. Estamos juntas en esto, dijo Isabel. Su voz normalmente suave ahora firme. Las 4 mujeres, todas en sus 70, formaban un grupo improbable y formidable. Había una solemnidad en ellas, una determinación silenciosa que no existía en el primer viaje. No iban como suplicantes, iban como portadoras de la verdad. Al llegar al imponente edificio del obispado, la misma secretaria del moño severo las miró con desdén. ¿Las señoras otra vez? Ya les dije que Monseñor está ocupado. No vinimos a hablar con Monseñor, dijo Elena, con la voz clara y fuerte, asegurándose de que otras personas en el pasillo la oyeran. Vinimos a entregar esto. Levantó la gruesa carpeta. Es un dossier con testimonios sobre la conducta del padre Antonio Morales. Vinimos a entregárselo en mano al obispo. La secretaria pareció vacilar. La presencia de 4 mujeres, en lugar de 2, y la mención de un dossier cambiaron la dinámica. El obispo no está, dijo, apresuradamente. Dejen el material conmigo y yo se lo entregaré. No, respondió Elena, irreductible. Lo entregaremos personalmente, o a él o a su vicario general. Y vamos a esperar aquí hasta que uno de ellos nos reciba. Y si nadie nos recibe, nos sentaremos en los escalones de la catedral, aquí enfrente, y contaremos nuestras historias a quien quiera escuchar. Quizás a la prensa local le interesen 4 viejas histéricas, ¿no cree? La amenaza, aunque velada, era clara. Lo último que la diócesis quería era un escándalo público, un circo en la puerta de su catedral. La secretaria, pálida, tomó el teléfono.
Después de una conversación corta y susurrada, se volvió hacia ellas, a regañadientes. Monseñor Figueroa la recibirá en unos minutos. Eso no es suficiente, insistió Elena. Dijimos que no hablaríamos con él. Ya nos despachó una vez. En ese momento, el propio Monseñor Figueroa apareció en la puerta de su despacho, atraído por la conmoción. Su rostro se contrajo en un gesto de fastidio al verlas. Señoras, ¿qué significa esto? Creí que nuestro asunto estaba zanjado. Creyó mal, monseñor, dijo Dolores, dando un paso al frente, sintiendo el valor de las otras mujeres apoyándola como un muro. Vinimos aquí no solo en nombre de mi hermana, sino en nombre de Lucha, de Rosa, de la sobrina de Carmen, y de cuantas otras que no sabemos. Y no nos iremos hasta que alguien con autoridad real nos escuche. Monseñor miró al grupo, luego a la carpeta en manos de Elena. Parecía estar calculando. La situación se le había ido de las manos. Amenazar o despachar a 4 mujeres decididas en la concurrida recepción no era una opción. Suspiró, derrotado. Esperen aquí. Desapareció en su despacho. Los minutos se alargaron. Finalmente regresó. El vicario general, el padre Ramiro, las recibirá. El padre Ramiro era un hombre mayor que Monseñor, con el pelo blanco y un rostro que, aunque severo, tenía líneas de cansancio en lugar de arrogancia. Las recibió en la misma sala de reuniones sin ventanas, pero su comportamiento fue diferente. No las trató con condescendencia. Las escuchó. Elena presentó el dossier. Explicó que las cartas de Dolores eran solo el principio, y que la carpeta contenía testimonios de varias familias, documentando un patrón de comportamiento que se extendía por décadas. El padre Ramiro no interrumpió. Hojeó los papeles, leyendo fragmentos de cada testimonio, su rostro volviéndose cada vez más sombrío. Leyó la declaración de Dolores sobre Teresa. Leyó el relato de Carmen sobre la sobrina que fue castigada por hablar. Leyó sobre la tristeza de Lucha y el súbito exilio de Rosa. Cuando terminó, cerró la carpeta y miró a las 4 mujeres. Había un peso en su mirada que no existía en la de Monseñor. Esto es muy preocupante, dijo con voz grave. Es la verdad, dijo Sofía, hablando por primera vez. Una verdad que se ha mantenido en secreto durante demasiado tiempo. Entiendo, dijo el padre Ramiro. Parecía genuinamente afectado. Les aseguro que la diócesis tomará estas acusaciones con la máxima seriedad. Se abrirá una investigación formal de inmediato. ¿Y qué significa eso?, preguntó Elena, escéptica. ¿Una investigación que durará años y no terminará en nada? No, respondió el padre Ramiro, mirándola directamente. Significa que el padre Antonio será relevado de sus funciones ministeriales inmediatamente, mientras dure la investigación. Será convocado a Celaya para responder a estas alegaciones, y las mantendremos informadas del progreso. Se levantó y le extendió la mano a Dolores. Señora Martínez, yo lamento profundamente el dolor que su hermana y su familia han sufrido. En nombre de la Iglesia, pido perdón por nuestra falta al no protegerla. Las palabras, la sinceridad en su voz, tomaron a Dolores por sorpresa. Era la primera vez que alguien de esa institución reconocía su sufrimiento. Era la primera vez que oía la palabra perdón, dicha con humildad, y no como un arma para silenciarla. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero esta vez no eran de ira o frustración, eran de alivio. Un alivio profundo y abrumador. Salieron del edificio del obispado y volvieron a la luz del sol, que ahora parecía más cálida, más acogedora. No tenían una confesión, no tenían una condena pública, pero tenían una promesa. Habían sido escuchadas. El muro de la indiferencia no había sido derribado, pero habían logrado abrir una brecha en él, y por esa brecha, la luz de la verdad finalmente comenzaba a entrar. La noticia del relevo del padre Antonio Morales no se anunció con bombo y platillo. No hubo un comunicado oficial en la misa del domingo. En cambio, el párroco de San Miguel simplemente informó a los fieles que, por motivos de salud y edad avanzada, el padre Antonio se retiraría de todas sus actividades pastorales y se mudaría a una casa de reposo para sacerdotes en Celaya. Un sacerdote más joven fue nombrado para asumir sus funciones. Oficialmente, era una jubilación tranquila y merecida, pero extraoficialmente, todo el pueblo bullía con la verdad. La historia del segundo viaje a Celaya, de la entrega del dossier, se extendió como la pólvora. Todos sabían que no era la salud lo que había apartado al padre Antonio. Fueron Dolores, Elena y las otras mujeres. La reacción de la comunidad
Fue un terremoto silencioso. No hubo protestas en las calles, ni debates acalorados en la plaza. En cambio, el pueblo se dividió en facciones invisibles. Estaban los defensores acérrimos del cura. Veían a Dolores y a sus amigas como brujas, mujeres amargadas y envidiosas que querían destruir la reputación de un hombre santo. Le lanzaban miradas de odio a Dolores en el mercado. Cambiaban de acera cuando la veían venir. Blasfemia, susurraban. Están atacando a la propia iglesia. Estos eran, en su mayoría, los que más se beneficiaban del statu quo, aquellos para quienes la imagen de la institución era más importante que la verdad. Luego, estaban los confundidos, la gran mayoría, gente que había admirado y confiado en el padre Antonio toda su vida. Para ellos, las acusaciones eran incomprensibles, un ataque a los cimientos mismos de su fe. No sabían a quién creer. Miraban a Dolores con una mezcla de sospecha y curiosidad, como si fuera portadora de una enfermedad contagiosa que no querían contraer, la duda. Y finalmente, estaban los que apoyaban a Dolores, aunque a menudo en silencio. Eran, en su mayoría, mujeres. Mujeres que no tenían historias propias que contar, pero que reconocían la verdad en el dolor de las otras. No la abrazaban en la calle, por miedo a las miradas de los demás, pero le daban un gesto de solidaridad con la cabeza, un apretón de manos más prolongado, una sonrisa cómplice. «Gracias», le susurró una mujer en la fila de la tortillería. «Gracias por su valentía». Cada pequeño gesto era un bálsamo para el alma de Dolores. En casa, la atmósfera también cambió. Joaquín, su marido, estaba perplejo. Había oído los rumores y confrontó a Dolores. «¿Qué es esa historia que andan contando, Dolores? ¿Que acusaste al padre Antonio? ¿Te has vuelto loca?» Por primera vez en su matrimonio, Dolores no se amedrentó. Se sentó con él y se lo contó todo. Las cartas, el dolor de Teresa, las historias de las otras mujeres. Joaquín escuchó, el rostro endureciéndose. Era un hombre sencillo, de fe sencilla. La idea de que un cura pudiera ser un monstruo era algo que su mente se negaba a procesar. «Son solo historias, mujer», dijo, negando con la cabeza. «Cosas del pasado. ¿Para qué remover eso ahora? Estás avergonzando a nuestra familia». Las palabras dolieron, pero Dolores no retrocedió. «La vergüenza no es nuestra, Joaquín. La vergüenza es de él, y de quien lo protegió. No voy a esconderme más de esto». Su relación se volvió tensa. Joaquín no la apoyaba, pero tampoco se lo impedía. Simplemente se encerró en un silencio reprobador. Sus hijos también tuvieron reacciones encontradas. Su hijo mayor, Mateo, se enfureció con ella por causar problemas, pero su hija, Carmen, la llamó llorando. «Mamá, lo siento mucho», le dijo. «Siento mucho lo de tía Teresa, y siento mucho que tengas que cargar con ese peso. Estoy orgullosa de ti». El apoyo de su hija fue un regalo inesperado y precioso, pero el cambio más profundo y significativo fue en Teresa. Con el padre Antonio físicamente alejado del pueblo, fue como si una sombra se hubiera levantado de encima de ella. No se transformó en una persona alegre de la noche a la mañana. Las cicatrices de 50 años no desaparecían así, pero pequeños cambios comenzaron a ocurrir. Empezó a salir al jardín, a cuidar las flores que amaba de joven. Dejó de ir a misa todos los días, yendo solo los domingos. Un día, Dolores la encontró en la sala, escuchando un viejo disco de Javier Solís, el cantante favorito de su juventud. Había una expresión nostálgica en su rostro, no solo la tristeza habitual. Una tarde, mientras tomaban café, Teresa dijo, de la nada: «Me acuerdo de Javier, el hijo del comerciante. Era amable». Fue la primera vez en décadas que Dolores la oía mencionar el nombre de un antiguo pretendiente. Fue una frase simple, pero cargada de significado. Era el reconocimiento de una vida que pudo haber sido, no con culpa, sino con una melancolía más suave. Dolores sabía que la curación de Teresa sería un viaje largo y quizás interminable. Pero el primer paso, el más importante, se había dado. El carcelero se había ido, y la puerta de la celda estaba finalmente abierta. Ahora dependía de Teresa decidir si saldría al sol y cuándo. Y por primera vez, parecía tener la fuerza para considerar esa posibilidad. El terremoto silencioso que sacudió San Miguel también había sacudido los cimientos de su prisión interior. Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia para Dolores. La investigación de la diócesis se prolongaba en secreto. No había noticias, ni actualizaciones. La ausencia de información era,
en sí misma, una forma de tortura psicológica. ¿Estaban realmente investigando? ¿O solo esperando que el polvo se asentara, que las viejas se olvidaran y que la vida volviera a la normalidad? Elena era el pilar de fuerza de Dolores. Paciencia, decía. La burocracia de la iglesia se mueve a la velocidad de un glaciar. Pero se mueve. Ya no pueden ignorar el dossier. Tenemos una copia. Si no hacen nada, nuestro siguiente paso será la prensa. Y ellos lo saben. Mientras esperaban, Dolores tuvo que navegar por el nuevo paisaje social de San Miguel. La hostilidad de algunos era palpable. Una vez, en la iglesia, una mujer se negó a darle el saludo de la paz, volviendo el rostro con una expresión de desprecio. El incidente la hirió profundamente, pero se negó a dejar de ir a la misa del domingo. «¿Por qué sigues yendo, mamá?», le preguntó su hija Carmen por teléfono. «¿Después de todo lo que hicieron? Porque mi fe no está en Monseñor Figueroa, ni siquiera en el Padre Antonio», respondió Dolores. «Mi fe es algo entre Dios y yo, y no voy a dejar que hombres imperfectos me roben eso también». Era una distinción que había aprendido a hacer, una lección dolorosa pero liberadora. Su fe había sido puesta a prueba no por el sufrimiento, sino por la corrupción, y había salido del fuego más fuerte, más personal, despojada de las trampas de la institución. El grupo de mujeres que se había reunido en casa de Elena siguió encontrándose. Se convirtieron en una hermandad improbable, una red de apoyo. Ya no hablaban solo del pasado, hablaban de sus vidas, de sus hijos, de sus preocupaciones. Compartían recetas y remedios caseros. El dolor compartido se había transformado en una amistad genuina. Eran las parias de la parroquia, pero habían encontrado su propia congregación, una iglesia sin muros, basada en la empatía y la valentía. Hubo momentos, sin embargo, en que el peso de todo parecía demasiado. Una noche oscura, la ventana de la sala de Dolores fue rota por una piedra. Nadie resultó herido, pero el mensaje era claro. Era un acto de intimidación, un intento de silenciarla. Joaquín, furioso y asustado, le exigió que parara. «Mira lo que has traído a nuestra casa. Problemas, miedo, por algo que pasó hace 50 años». Esa noche, Dolores se sintió completamente sola. La hostilidad del pueblo, el silencio de su marido, la lentitud de la iglesia, todo conspiraba para hacerla dudar. ¿Habría valido la pena? ¿La pequeña mejora en Teresa valía el caos que había desatado? Fue al cuarto de huéspedes, donde todo comenzó, y abrió la caja de zapatos. Las cartas seguían allí. Tomó una y releyó las palabras venenosas del Padre Antonio. Releyó la amenaza, la manipulación, y luego pensó en los testimonios, en la niña Rosa, enviada lejos, en la prima de Isabel, Lucha, que perdió la alegría de vivir, en la sobrina de Carmen, golpeada por decir la verdad. No estaba luchando solo por Teresa, estaba luchando por todas ellas, estaba luchando para que la verdad, por más dolorosa y tardía que fuera, tuviera su lugar bajo el sol. La piedra en la ventana no era una señal para detenerse, era la prueba de que estaba en el camino correcto. Los poderosos solo recurren a la intimidación cuando sienten que su poder está amenazado. Volvió al cuarto y se enfrentó a Joaquín. «No voy a parar», dijo, con la voz tranquila pero inquebrantable. «Si no puedes apoyarme, lo entiendo, pero no me pidas que me rinda, porque no lo haré». Joaquín no respondió, solo se dio la vuelta en la cama, dándole la espalda. El abismo entre ellos nunca pareció tan grande. Dolores se acostó, mirando el techo en la oscuridad, sintiendo el precio de la verdad. Era un precio alto. Era soledad, era miedo, era el riesgo de perder el respeto de su comunidad y el afecto de su marido. Pero la alternativa, el silencio, la complicidad, la mentira, era un precio mucho más alto que su hermana ya había pagado durante toda su vida, y Dolores ya no estaba dispuesta a pagarlo. Casi 6 meses después del segundo viaje a Celaya, cuando Dolores ya comenzaba a pensar que la diócesis había logrado enterrar el asunto, recibió una llamada telefónica. Era el padre Ramiro, el vicario general. Su voz sonaba cansada. «Señora Martínez, ¿puede venir a Celaya la próxima semana? Me gustaría hablar con usted y con la señora Vargas». No dio detalles. Solo fijó un día y una hora. La incertidumbre era enervante. ¿Sería para anunciar que la investigación había concluido? ¿O sería para decir que no encontraron pruebas suficientes y que el caso estaba cerrado? Dolores y Elena hicieron el viaje de nuevo, esta vez con una ansiosa aprensión.
Fueron conducidas directamente al despacho del padre Ramiro. Las recibió con una gravedad que hizo que el corazón de Dolores se hundiera. «Por favor, siéntense», dijo. No se anduvo con rodeos. La investigación canónica ha concluido. Confrontamos al padre Antonio Morales con las acusaciones y las pruebas que ustedes proporcionaron. Dolores contuvo la respiración. Al principio lo negó todo. Continuó el padre Ramiro. Dijo que eran invenciones de mujeres malintencionadas, que sus palabras fueron malinterpretadas, pero cuando le mostramos las copias de sus propias cartas, no pudo negar más su autenticidad. El padre Ramiro hizo una pausa, escogiendo sus palabras con cuidado. No hizo una confesión formal. Los hombres de su generación y posición rara vez lo hacen. Pero él se derrumbó. Admitió haber tenido un afecto inapropiado y un celo excesivo en su guía espiritual hacia varias jóvenes a lo largo de los años, incluyendo a su hermana, señora Martínez. ¿Afecto inapropiado? Elena escupió las palabras con desprecio. Destruyó vidas. ¿Y lo llaman afecto inapropiado? Comprendo su ira, señora Vargas, dijo el padre Ramiro con paciencia. Solo estoy relatando los hechos. La conclusión de la comisión de investigación es que el padre Antonio Morales cometió graves abusos de su poder y autoridad ministerial, abusos de naturaleza psicológica y espiritual. Era la validación que esperaban, la confirmación. Dolores sintió una oleada de alivio, pero también un vacío. No había alegría en la victoria, solo una profunda tristeza por la necesidad de todo aquello. ¿Y qué va a pasar con él ahora?, preguntó Dolores. Las sanciones impuestas son las más severas que podemos aplicar, dada su edad y el tiempo transcurrido, explicó el padre Ramiro. Ha sido permanentemente removido del estado clerical. Ya no es sacerdote. Se le ha prohibido celebrar cualquier sacramento, usar vestiduras clericales y presentarse como sacerdote. Vivirá el resto de sus días en la casa de reposo, en reclusión y penitencia. No sería encarcelado. No habría un juicio público. Pero dentro del mundo que le había dado todo su poder, había sido despojado de todo, su identidad, su autoridad, su reputación. Para un hombre como Antonio Morales, era una sentencia de muerte en vida. Entendemos que esto puede no parecer suficiente para el dolor que se causó, añadió el padre Ramiro, como si leyera los pensamientos de Dolores, pero es la justicia que la Iglesia puede ofrecer, y estamos tomando medidas para asegurar que esto no se repita. Estamos revisando nuestros protocolos de formación y supervisión. Elena permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. Dolores sabía que para su amiga aquello era poco, pero para Dolores era suficiente. El reconocimiento del crimen era casi más importante que el castigo. Les habían creído. La verdad había prevalecido. ¿Y las otras?, preguntó Dolores en voz baja. ¿La Iglesia buscará a las otras mujeres? ¿Ofrecerá algún tipo de reparación? ¿De disculpa? El padre Ramiro vaciló. Ofreceremos asesoramiento y apoyo espiritual a cualquiera que se presente. El obispo hará una declaración general en la próxima misa crismal, lamentando los pecados de los miembros del clero y pidiendo perdón a todas las víctimas de abuso, sin citar nombres específicos. No era perfecto. Era una solución institucional, cuidadosa, diseñada para contener los daños. Pero era más de lo que Dolores jamás pensó que conseguiría cuando encontró aquella caja de zapatos. Al salir, el padre Ramiro le entregó a Dolores una carta. Es del obispo. Es una carta personal de disculpa para su hermana. Por favor, entréguesela. En el viaje de vuelta, Dolores sostenía la carta sellada. No era solo un trozo de papel. Era la confesión silenciosa de una institución. Era el reconocimiento oficial del dolor de Teresa. Y dependería de Teresa decidir qué hacer con ella. Cuando Dolores llegó a casa, encontró a Teresa en el patio, regando los geranios. Había una serenidad en el gesto, una presencia en el momento que no existía antes. Parecía contenta. Dolores se acercó en silencio y esperó a que su hermana terminara. Cuando Teresa se dio la vuelta, vio la expresión en el rostro de Dolores y supo. ¿Se acabó?, preguntó Teresa con voz suave. Dolores asintió. Se acabó. Se sentaron en un banco de hierro bajo la sombra de un limonero. Dolores le contó todo lo que el padre Ramiro había dicho. La remoción del estado clerical, la reclusión, la confesión a regañadientes. Teresa escuchó sin decir una palabra, con los ojos fijos en las flores rojas y vibrantes de las macetas. Su expresión era tranquila, casi distante, como si escuchara la historia de otra persona. Finalmente, Dolores le tendió el sobre. «Esto es para ti»,
Del obispo. Una carta de disculpa. Teresa miró el sobre con el escudo de la diócesis. Lo tomó, sintiendo el peso del papel. Durante un largo momento, simplemente lo sostuvo, como si estuviera decidiendo qué significaba. Dolores pensó que lo guardaría. Quizás lo leería más tarde, en privado. En cambio, Teresa hizo algo que sorprendió a Dolores. Con gestos deliberados, rompió el sobre por la mitad, sin abrirlo. Luego, lo rompió una y otra vez, convirtiendo la carta y la disculpa en pequeños trozos de papel blanco. «Teresita, ¿qué haces?», preguntó Dolores, sorprendida. Teresa se levantó y caminó hasta un pequeño brasero de barro que usaban para quemar hojas secas. Dejó caer los trozos de papel dentro. «No necesito sus disculpas», dijo Teresa, la voz clara y firme, desprovista de cualquier temblor. «Su perdón no me libera. Sus palabras no pueden devolverme lo que perdí». Se volvió hacia Dolores, y por primera vez en 50 años, Dolores vio sonreír a su hermana, una sonrisa verdadera, que llegó a sus ojos y los iluminó por dentro. «Lo que me libera, Lola», dijo tomando la mano de su hermana, «es esto, eres tú, es tu valentía, es saber que no estaba loca, que la culpa no era mía, es tener mi verdad de vuelta. Esa es mi liberación». Miró de nuevo los trozos de papel en el brasero. «Sus disculpas son para ellos, para limpiar su propia conciencia. Yo no las necesito». En ese momento, Dolores vio a la mujer que Teresa pudo haber sido, la mujer que todavía existía bajo las capas de dolor y miedo, fuerte, decidida, libre. El viaje que había comenzado con el descubrimiento de cartas de amor envenenadas terminaba allí, en el patio trasero, con la quema de una carta de disculpa. La justicia institucional era una cosa, se dio cuenta Dolores, pero la verdadera justicia, la sanación del alma, era otra completamente diferente, y eso, Teresa lo estaba encontrando por su cuenta, en sus propios términos. Ya no necesitaba el perdón ni el permiso de nadie, se había perdonado a sí misma, y en el proceso, se había liberado. La vida, como la tierra del Bajío después de la estación de lluvias, comenzó a florecer de maneras inesperadas. La noticia del castigo de Antonio Morales se extendió, y con ella, el estatus de Dolores en la comunidad se solidificó. Para algunos, siempre sería la alborotadora, pero para muchos, especialmente para las mujeres, se convirtió en un símbolo de valentía, una matriarca silenciosa de la verdad. Su relación con Joaquín encontró un nuevo equilibrio. Él nunca admitió que ella tenía razón, pero su silencio reprobador fue reemplazado por un respeto a regañadientes. La veía de una nueva manera, no solo como su esposa, la madre de sus hijos, sino como una mujer con una fuerza que nunca supo que poseía. Un día, la vio hablando con Elena en el portón, y al entrar, solo dijo: «Tú y tu amiga son un par de viejas testarudas». Había un toque de admiración en su voz, y para Dolores fue lo más cercano a una disculpa que recibiría de él, y fue suficiente. Pero la transformación más hermosa fue la de Teresa. La quema de la carta fue un acto simbólico de un renacimiento profundo. Empezó a vivir, no una vida de aventuras y grandes hazañas, sino una vida de pequeñas alegrías que le habían sido negadas durante tanto tiempo. Se inscribió en una clase de pintura en el Centro Cultural, algo que siempre había querido hacer. Sus primeros lienzos eran oscuros y abstractos, pero gradualmente los colores comenzaron a aparecer. Pintaba las flores de su jardín, las calles coloridas de San Miguel, el cielo al atardecer. También comenzó a hacer voluntariado, no en la iglesia, sino en un refugio para niños. Les leía cuentos, les ayudaba con las tareas, les enseñaba a hacer ganchillo. Los niños la adoraban, la llamaban tía Tita. Su presencia, su risa inocente y su necesidad de afecto parecían llenar un vacío en su corazón que había llevado toda su vida. Un día, Dolores la vio en el jardín conversando animadamente con el cartero, un hombre viudo de su edad. Se estaban riendo. El sonido de la risa genuina de Teresa, libre y clara, era la música más hermosa que Dolores había oído jamás. No se convirtió en un romance, sino en una amistad. Tomaban café juntos en la plaza a veces, hablando del tiempo y de las noticias. Para Teresa, era una conexión humana simple, sin la sombra de secretos o manipulación. Era normal, y la normalidad era un lujo que finalmente se estaba permitiendo disfrutar. Nunca volvió a hablar de Antonio Morales. Su nombre, su memoria,
Parecían haber sido quemados junto con la carta del obispo. No vivía en el pasado, ni lamentaba lo que había perdido. Vivía en el presente, aprovechando cada pequeño momento de paz y color que la vida ahora le ofrecía. Dolores observaba el florecimiento tardío de su hermana, con una alegría silenciosa y profunda. Había valido la pena. Cada mirada de desprecio, cada noche sin dormir, la ventana rota, la tensión con su marido, todo había valido la pena para ver esa sonrisa en el rostro de Teresa, para oírla reír. La verdad no le había devuelto la juventud a Teresa, pero le había dado algo quizás más precioso, una vejez en paz consigo misma. Dolores Martínez no volvió a ser la mujer que era antes de encontrar la caja de zapatos. La experiencia la había cambiado fundamentalmente. Encontró una voz que no sabía que tenía, y un propósito que iba más allá de su casa y su familia. Ella y Elena se convirtieron en el ancla para la pequeña comunidad de mujeres que se habían unido. La casa de Elena se convirtió en un salón no oficial, un lugar seguro donde las mujeres podían reunirse, hablar, reír y a veces llorar. Eran las guardianas de las historias, las portadoras de la memoria colectiva. Otras mujeres, animadas por su victoria, comenzaron a buscarlas. Mujeres con sus propios secretos, sus propios dolores, no necesariamente relacionados con la iglesia, sino con maridos abusivos, hijos ingratos, sueños perdidos. Dolores y Elena escuchaban. No ofrecían soluciones fáciles, pero ofrecían algo más importante: validación. Decían: te creo, no estás sola. Dolores descubrió que la valentía era contagiosa. Al enfrentar su propio miedo, le había dado a otras mujeres el permiso para enfrentar los suyos. No era una líder, ni una activista. Era solo una mujer que se había negado a quedarse callada, y al hacerlo, había creado un espacio para que otras voces pudieran ser escuchadas. Nunca perdió la fe, pero su práctica religiosa cambió. Su oración se volvió más personal, una conversación directa con un Dios que ahora entendía que era más grande y compasivo que cualquier institución. Encontraba lo sagrado no solo en el incienso y los vitrales, sino también en la risa de su hermana, en la solidaridad de sus amigas y en la fuerza silenciosa que había descubierto dentro de sí misma. Su vida ya no estaba definida solo por sus roles de esposa, madre y abuela. Era Dolores Martínez, la mujer que se atrevió a hablar, la guardiana de las historias. Y esa nueva identidad le trajo una paz y un sentido de sí misma que nunca antes había experimentado. Pasaron los años. El polvo en San Miguel de Allende se asentó, como siempre lo hace. El padre Antonio Morales murió de vejez en la casa de reposo de Celaya, una nota a pie de página olvidada en la historia de la diócesis. El nuevo cura de la parroquia era un hombre bueno y amable, y la fe de la comunidad, sacudida pero no rota, comenzó a sanar. La historia de Dolores y Teresa se convirtió en una especie de leyenda local, contada en susurros por las mujeres mayores a las más jóvenes, una lección sobre los peligros del silencio y el poder de la verdad. Dolores y Teresa envejecieron juntas, sus vidas entrelazadas en un tapiz de afecto y comprensión mutua. Su casa era un lugar de paz, lleno de las pinturas coloridas de Teresa y del olor a pan que Dolores horneaba. Un día, Carmen, la hija de Dolores, vino a visitarlas con su propia hija, Ana, una joven de 20 años. Las 4 mujeres estaban sentadas en el patio, bebiendo agua de Jamaica. Ana, que conocía la historia, miró a su tía abuela Teresa con admiración. «Tía Tita», dijo, «no sé si yo habría tenido tu fuerza. Vivir con todo eso durante tanto tiempo, en silencio». Teresa, ahora una mujer de pelo blanco y ojos serenos, sonrió suavemente. «La fuerza no estaba en quedarse callada, mi niña. El silencio era mi debilidad. La fuerza...» Miró a Dolores, sentada a su lado. «La fuerza vino cuando mi hermana me recordó que mi voz importaba». Dolores sintió la mano de Teresa encontrar la suya sobre la mesa. El contacto era cálido, familiar. El círculo estaba completo. El dolor que había comenzado con 2 hermanas se había expandido para incluir a una comunidad de mujeres, y ahora se transmitía como una lección de fuerza a la siguiente generación. No era solo la historia de un crimen y su castigo, era la historia de cómo la valentía de una persona puede sanar no solo a sí misma, sino también a quienes la rodean, creando círculos de sanación que se extienden a través del tiempo. A los 84 años, Dolores Martínez se sentaba en el porche de su casa,
viendo el sol ponerse sobre las colinas del Bajío, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Joaquín ya se había ido hacía algunos años, y en sus últimos días se había vuelto más suave, más amable. La admiración a regañadientes que sentía por su esposa se había transformado en un amor profundo y tranquilo. Teresa, que seguía pintando, ahora daba clases a los niños del vecindario en su pequeño estudio al fondo del patio. Su vida estaba llena de color, sonido y risas. Era la prueba viviente de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Dolores pensaba en su legado. No dejaría grandes riquezas ni un nombre famoso. Dejaría algo más duradero. Dejaría la historia de un silencio roto. Había aprendido que la verdad a menudo no es una explosión, sino un lento y doloroso desentierro, que la justicia no siempre es perfecta, pero que la búsqueda de ella es lo que nos define, y que la fe más fuerte no es la que nunca duda, sino la que sobrevive a la duda y a la decepción, y emerge más pura y más fuerte. Su legado estaba en la valentía recién descubierta de las mujeres de su comunidad, estaba en la libertad de su hermana, estaba en la lección que sus nietos y bisnietos aprenderían, que ninguna institución es tan sagrada como para no poder ser cuestionada, y que ninguna persona es tan pequeña como para que su voz no pueda marcar la diferencia. Un día, mientras ordenaba el mismo ropero donde todo comenzó, Dolores encontró la vieja caja de zapatos. La abrió. Estaba vacía. Las cartas originales habían sido entregadas a la diócesis, y nunca las pidió de vuelta. Ya no le pertenecían a ella ni a Teresa. Pertenecían a la historia, a la prueba irrefutable de un crimen. Miró la caja vacía durante un largo rato. Antes, contenía un veneno que se había infiltrado en su familia durante 50 años. Ahora, estaba limpia. Era solo una vieja caja de cartón. Los secretos habían sido liberados, confrontados y, finalmente, neutralizados. Con un sentimiento de paz, Dolores tomó la caja y la llevó afuera. La puso en el brasero de barro, el mismo donde Teresa había quemado la carta del obispo, y encendió un fósforo. Observó las llamas consumir el cartón descolorido, convirtiendo el último vestigio físico de aquel periodo sombrío en cenizas. El pasado no estaba siendo borrado, sino que estaba siendo puesto en su lugar. Las cenizas se mezclarían con la tierra, y de la tierra crecerían nuevas flores. Esa noche, sentada en su mecedora en el porche, Dolores observaba las primeras estrellas aparecer en el cielo aterciopelado. La brisa nocturna traía el olor a jazmín del jardín. Desde la casa, podía oír la risa de Teresa, que veía una comedia en la televisión. La vida era buena, no era perfecta, y las cicatrices del pasado seguían ahí, pero eran cicatrices, no heridas abiertas. Eran recordatorios de una batalla que fue librada y ganada. La historia de Dolores Martínez no era una historia de heroísmo grandioso. Era la historia de una mujer común que hizo algo extraordinario. Se negó a mirar para otro lado. En un mundo que a menudo nos pide que nos callemos, que no creemos problemas, que mantengamos la paz a toda costa, ella nos recuerda que la verdadera paz no puede existir sin la verdad. Y quizás esa sea la lección más importante de todas. Que dentro de cada uno de nosotros, sin importar cuán comunes nos sintamos, existe la capacidad de marcar la diferencia, de encender una luz en la oscuridad. A veces, todo lo que se necesita es el valor de abrir una caja vieja y negarse a cerrarla de nuevo. La historia de Dolores y Teresa nos muestra que las cadenas más fuertes son a menudo invisibles, forjadas con palabras y silencio, pero también nos muestra que la llave para romperlas puede estar escondida en nuestra propia voz. Si este viaje a través de los recuerdos y el valor de una familia te ha conmovido, si te ha hecho pensar en los secretos y las verdades de tu propia vida, entonces, nuestro tiempo juntos ha valido la pena. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios, porque cada historia compartida, cada voz que se une al coro, es un eslabón más que se rompe en la cadena del silencio. Gracias por escuchar.